Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Camino Dev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Y mi nombre es Lino Montaño, soy backend developer en Python. Hoy tenemos como invitado a Faz. Bienvenido, Faz. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por tenerme aquí. Faz, cuéntanos quién es Faz y a qué se dedica en estos momentos. A ver, para la gente que no me conozca en internet, yo tengo un nickname, un username, un display name o básicamente un nombre de internet que por lo general se usa en redes sociales y juegos. Y yo siempre utilizo el nombre Faz porque cuando yo empezaba en esto de internet, pues buscaba algún nickname para los juegos y siempre me colocaba ese. Entonces cuando creé mi canal de YouTube y quise mantener el anonimato, pues dije, yo utilizo siempre este nickname. Entonces en lugar de utilizar mi nombre real, pues voy a utilizar este y no me arriesgo poniendo tanta información en internet de eso, ¿no? Y ha funcionado, la gente, mucha gente se acostumbra a ese nickname y es muy cortito, es memorable incluso, es porque es muy fácil de recordar, te sirve para los enlaces porque es cortito, por ejemplo, si mi Facebook es Fastego, por ejemplo, y esas cositas ya lo recuerdan, sirven esas cosas, entonces básicamente por eso el nickname. Ahora lo que hago en internet a estos días básicamente es tutoriales o cursos de programación y esas cositas. Y mi día a día básicamente es eso, o sea, preparar un curso para grabarlo un fin de semana, o a veces hago streamings, o a veces comparto con la comunidad, porque cuando empecé, por ejemplo, yo encontré muchas personas que tenían problemas de aprendizaje y esas cositas. Entonces un día dije, pues voy a tratar de publicar videos para ya no estar repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Y a la gente le empezó a interesar. Al principio me veían 10, luego 100, luego 1000, luego y así, ¿no? Entonces, al día de hoy, pues en desarrollo sí me mencionan bastante en Twitter, pero lo que hago en resumidas cuentas es más tutoriales, pero eventualmente quisiera abarcar otras cositas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo Twitch, pero tan solo para probar. Más me gusta utilizar internet como para ver los nuevos servicios que salen, de qué se trata y esas cositas. Entonces es muy interesante verlo. Nos gustaría saber mucho cómo empezaste en este mundo como de las Ah, tecnologías. ¿Cómo fue tu primer momento en ingresar? No solo a programar, sino cómo A empezaste. ver, la primera vez que... Creo que todo podría empezarse con la primera vez que vi un computador. Una vez yo tengo un hermano mayor. Una vez mi hermano mayor compró un computador, juntó mucho dinero porque por ejemplo hace como 15 años creo era muy difícil tener un computador. O sea, era costoso. Y compró un computador y yo lo veía como una consola de videojuegos. Para mí yo quería jugar, yo creía que era algo para jugar. Entonces, a medida que iba viendo esto de un computador y le había puesto internet y todas esas cositas, me empezó a llamar la atención cómo funcionaba, porque yo tipeaba algo y aparecía en la pantalla, o yo movía el mouse y se movía en la pantalla, esas cositas me llamaban la atención y yo quería aprender cómo funcionaba. Entonces, como no tenía muchos recursos, mi familia era un poco pobre, entonces no podía aprenderlo, entonces como que lo dejé pendiente. Entonces dije ya cuando estudiara en la universidad voy a ver cómo funciona esa máquina y tratar de dedicarme a eso. Entonces a medida que fui creciendo, por ejemplo, de los 13 años hacia arriba, siempre buscaba libros de programación, me gustaba ver esto de las películas de hackers, me gustaba ver estos típicas revistas donde hablan de computación, que por ejemplo había una revista llamada Computer Hoy, que creo que ahorita ya es canal de YouTube y su página, pero por entonces era revista, antes yo compraba revistas, antes yo no tenía para, digamos, estar todo el día en internet, pero sí, por ejemplo, compraba revistas de computación y esas cositas y me llamaba bastante la atención. Y a partir de allí ya empecé a entender un poco mejor cómo funcionaban los computadores, sabía más o menos cómo armar uno, cómo empezar a crear algunos programas sencillos. Y el primer programa que aprendí realmente a crear fue en Bash. Una vez vi una publicación por allí en una página llamada Taringa, que es así una página argentina, así, algo así como un Facebook, pero sí de comunidades. Y allí había un tutorial de cómo crear un programa en Bash. Entonces dije, voy a probar a ver de qué se trata. Y leía el tutorial y con unos pocos comandos podías crear, por ejemplo, crear carpetas, eliminarlas, renombrarlas o crear un pequeño reloj ahí que en Bash, que es como un programita de consola. Entonces ahí me dio como las bases de la programación sin saberlo. Ahí todavía ni siquiera sabía que era programar, simplemente me leí el tutorial, lo hice. Y ya luego el siguiente de Bash fue cuando entré en la secundaria, el colegio, en high school. Y allí, por ejemplo, tocaron Visual Basic. Pero nunca me gustó, de hecho, Visual Basic por la sencilla razón de que como yo había aprendido Bash y Bash era comandos y esas cositas, pues yo dije, esto es programar, crear comandos, ver pantallas negras, eso aprendí que era programar. Entonces cuando vi Visual Basic me mostraron una interfaz, una ventana donde se arrastraba botoncitos, se arrastraba ventanitas y yo decía, pero esto no es programar. Entonces como que no me gustó y no le di mucha importancia. Entonces yo dije, voy a estudiar por mi cuenta y empecé a estudiar Python.
Y Python podría decirse que fue el primer lenguaje que realmente sí decidí estudiar. Fue probablemente el primer lenguaje de programación que habré aprendido. Y empecé a estudiar, me gustó la sintaxis, era bastante simple empezar a instalarlo y ya empezabas a programar, empezabas a conocer que habían comunidades grandes de hacking y de desarrollo y habían programas que podías descargar gratuitamente al open source y allí se van dando todo. Entonces, como en un momento aprendiendo Python me di cuenta de que esto era lo que quería hacer, entré a la universidad. En la universidad me instruyeron a estudiar lenguajes como C Sharp, bases de datos como SQL Server, lenguajes como Java, bases de datos como Oracle. Entonces allí entré un poco más en el entorno, digamos, empresarial, porque allí la universidad te prepara para ese entorno. La universidad te da tus 5 años para que aprendas cómo son los procesos en una organización, los estándares, esas cositas. Entonces allí toqué un poco más esos lenguajes y dejé de lado Python, justamente porque en mi universidad pedía muchos lenguajes. Pero justo cuando estaba estudiando me di cuenta de que estos lenguajes, si bien eran importantes en la web, se estaban moviendo otros lenguajes. Por ejemplo, uno de esos era Python, que ya le había hecho un ojo antes, pero otro lenguaje que estaba surgiendo a popularidad era JavaScript. Se hablaba bastante de JavaScript, de Node.js, de estas cosas. Entonces yo dije, ¿de qué se trata esto? Y empecé a estudiarlo por el segundo año de universidad más o menos, y me di cuenta que era bastante interesante, que podías hacer básicamente en un solo lenguaje lo que tendrías que hacer en varios lenguajes. Entonces decidí estudiar allí, y ¿para qué? Me gustó bastante JavaScript, luego el entorno creció, se actualizó, se hizo muy grande, ahora es NPM, que es el repositorio de JavaScript, es el más grande que existe ahorita en internet, y me llamó bastante la atención eso. Entonces, digamos que al final, como JavaScript me permitía hacer muchas cosas, simplemente, digamos, profundizando en el lenguaje, me llamó mucho la atención y empecé a utilizarlo en el freelance. Cuando terminé la universidad, básicamente ya empecé a tocar temas, por ejemplo, de a qué empresa quisiera trabajar, dónde quisiera aplicar, esto, lo típico de elaborar el currículum, de buscar contactos, tener tu LinkedIn, o si ser freelance y crearte plataformas. Bueno, toda esa cosa también he pasado, pero más o menos así sería el recorrido. Bash, Python, C Sharp, los lenguajes típicos C Sharp, Java y luego JavaScript. Pero en mi tiempo libre también codeo un poquito de Go y estas cositas. Con todo eso que nos cuentas, ¿cuál crees que es el mejor lenguaje que tú dices lo volvería a coger, pero para ya aplicarlo a una empresa? ¿Cogerías Python o cogerías a C Sharp o cogerías a JavaScript? Si yo viera, por ejemplo, el momento actual, así lo que estamos ahorita, o sea, lo disponible que hay ahorita, probablemente sería JavaScript. Ahorita, no sé a futuro, porque se hace de Rust, por ejemplo, se vuelve muy popular y tengo un montón de módulos, pero ahorita, por ejemplo, escogería JavaScript, y si no podría escoger JavaScript sería Python, pero simplemente porque es muy simple. Porque, por ejemplo, una persona que no sabe mucho de programación y quiero enseñárselo, por lo general siempre le enseño estos lenguajes interpretados porque son muy prácticos. O sea, con Python te instalas el intérprete y empiezas a escribir código, básicamente. Y básicamente ejecutas el comando y ya está, corre tu aplicación. Te instalas módulos y estas cosas. Igual que en JavaScript, los lenguajes interpretados. En los compilados sí tienes que saber un poquito más de manejo de memoria, tienes que saber cómo compilar, los flags para compilar, las configuraciones, para qué plataforma quieres compilar. Bueno, en teoría, por ejemplo, lenguajes como C++, C, que son multiplataformas también, pero es un poquito más tedioso para un iniciante empezar con eso. Por ejemplo, en Harvard, que tenía su programa ahí de ciencia de la computación, he visto, por ejemplo, que ellos empiezan a enseñar computación con C, luego pasan a Python y luego tocan lenguajes ya C Sharp, C++. ¿Por qué? Porque es una curva de aprendizaje un poco más llevadera, ¿no? En lugar de estar, por ejemplo, empezando con C++ de cero, o empezar con C Sharp desde cero y no entender qué es orientación a objetos, o por qué se llama estas cosas aquí de decoradores, y estas cositas que al final a un iniciante los confunde. Entonces, como por lo general si crearía algo de nuevo, probablemente escogería JavaScript. De hecho, una de las razones por las que escogería JavaScript es porque cuando estudiaba en la universidad, a mí me gustaba programar, pero no programar algo específico, sino escribir código y ver y probar que algo funcionase por tu idea, ¿no? Por ejemplo, un día te levantas, tienes una idea de crear un robotcito y no sabes, por ejemplo, por dónde empezar. Bueno, pero ya sabes programar. Puedes encontrarte una biblioteca de tu lenguaje favorito, lo instalas y empiezas a codear tu robot, te compras piezas electrónicas y lo armas. Muy bonito. Pero también luego tienes ganas de crearte una web, una página web. Bueno, con tu lenguaje que ya conoces, puedes empezar a crear tu web y funciona. O quieres crear una aplicación de escritorio, o quizás quieres crear una aplicación de consola, o quizás quieres crear un bot para YouTube, o para Twitch, o para Discord. Entonces, esas cositas se pueden hacer muy fáciles con JavaScript. Entonces, esa facilidad con la que puedes llevar cosas reales es por lo que escogería JavaScript. Y una
una cosita más por la que escogería JavaScript para una empresa ahorita es porque, por ejemplo, Microsoft tiene su lenguaje o su super lenguaje que se llama TypeScript. Entonces, por ejemplo, si quieres crear una empresa y aún quieres tener las ventajas de que te da, por ejemplo, C#, Java, con TypeScript y puedes llegar a alcanzar eso. Pero por esa razón, si por ejemplo en mi caso tendría que escoger tan solo un lenguaje para backend, sería Go. Para frontend sería JavaScript. Para desktop sería C#. Para CLIS probablemente sería C o C++. Entonces va variando dependiendo del entorno. Pero si yo tuviera que hacer todo, escogería la mejor herramienta que me sea más versátil para que me ayude. Entonces por eso escogería Java, pero simplemente por eso. Ya yo sé que hay lenguajes que son mucho mejores en cada entorno. Te quería preguntar, ¿cómo fue empezar a montarle contenido como a YouTube? ¿Cómo fue ese inicio? A ver, para montar contenido en YouTube, para aquellos que quieran empezar, básicamente es tener gusto por lo que haces, grabarte y subirlo. Y luego cuando lo subes, te vas a dar cuenta que a pesar de que eso es lo correcto, aún así nadie te va a ver. Es la verdad, porque no es fácil llegar a muchas personas. Entonces, por lo general, cuando subes contenido de YouTube, es tener como fe de que, como una cosa de confianza de que la gente eventualmente va a apreciar tu contenido. Por ejemplo, yo he visto a muchos creadores de contenido de código que han empezado publicando videos por 3 años y han llegado en 3 años, por ejemplo, a 1000 suscriptores. Y va lento, digamos, la subida de suscriptores. Pero en un punto, después de esos 3 años, empieza a subir. Ya no son 1000, son 10.000. Ya no son 10.000, luego son 100.000. Y la curva va subiendo. ¿Por qué? Porque en YouTube tienes que pasar esa barrera de llegar a los 1000 o 10.000 suscriptores y a partir de allí la gente te va conociendo, porque el algoritmo mismo te ayuda cuando publicas un nuevo video o si tienes redes sociales te ayuda. Pero para aquellos que quieren empezar, básicamente serían los pasos: tengo una idea, algo que te guste hacer, algo que quieras mostrar, algo que tengas ganas de hablar o compartir, básicamente, porque también no es necesario hablar. Por ejemplo, he visto muchos canales en los que dibujan, por ejemplo, pero nunca se oye la voz del que lo hace o cosas por el estilo. Entonces, al final es tener gusto por lo que haces, grabarlo, subirlo a YouTube y luego con redes sociales o con algún medio para propagar el enlace, te puedes ayudar. Pero eso sería lo ideal, la forma en la que trabajas. Otra forma, por ejemplo, son, por ejemplo, abarcando más contenido, como lo que yo hago. Por ejemplo, cuando yo no empecé con YouTube, yo empecé con blog. El primer contenido que yo creé fue un blog, que es blog.fastweb.com, que es allí donde le pueden encontrar. Y yo empecé a escribir artículos. De hecho, mi idea inicial era que como tenía tiempo, después de la universidad dije, bueno, tengo tiempo, voy a empezar a escribir artículos aquí en mi blog. Y empecé a escribir mis blogs, mis artículos, y los compartía con mis amigos en Facebook y cosas por el estilo. Pero luego mis amigos me preguntaban, ¿y cómo se hace esto? Y yo les decía, bueno, ya te explico. Y por el chat de Facebook les explicaba, les decía, paso 1, haz esto, paso 2, haz esto otro, y así. Pero luego venía otro amigo y me preguntaba lo mismo, ¿y cómo se hace esto? Pero yo lo había escrito en anterior, entonces me da un poco de flojera volver a escribírselo otra vez. Entonces dije, ya mejor grabo un video y se lo comparto. Entonces eso es lo que hacía, grababa un video explicándole una cosa sencilla y luego se los compartía. Y algo que noté es que, como por lo general a mí me gusta explicarle algún concepto, a mí me gusta explicarlo una vez para hacerlo bien. Entonces prefiero explicar una vez pero hacerlo bien. Entonces grabé un video lo mejor que podía explicarlo y lo subí a YouTube. Entonces ya al inicio no me importaba realmente, mi idea inicial no era crear contenido para YouTube, era simplemente tener los videos allí y compartírselos a mis amigos cada vez que tuvieran algún problemita, por ejemplo, de no sé cómo este error típico, ¿cómo lo solucionaste? Bueno, grababa el video y decía, mira, aquí está, te lo dejo explicar. Algo así como lo que harías en Facebook, en tus redes sociales típicas, solo que algo más abierto, ¿no? Entonces YouTube, a pesar de que no le prestaba mucha atención al inicio, me di cuenta que entré a la semana y habían 50 suscritos. Y luego me dije, wow, esto le interesa a alguien más. Y luego incluso pasó las 2 semanas y ya llegaban a los 100. Entonces me di cuenta de que había muchas más personas que les interesaba esto. Entonces dije, bueno, voy a mejorar un poco los videos, voy a crearme una especie de mini curso a ver si les gusta o a ver si a alguien más les interesa. Entonces publiqué un curso de Angular, que fue el primer curso que publiqué, curso de Angular 2 creo que fue. Y lo publiqué, lo traté de editar con estos software que encuentras así tipo Filmora, que son programas de edición gratuitos y sencillos para los que no saben editar, y lo grabé, lo publiqué y ¿para qué? Funcionó. Algunas personas me decían, eso está bien editado, aunque realmente no estaba bien editado, pero y el audio también estaba pésimo, pero a la gente le empezaba a interesar la idea al menos del curso. Entonces empezaron a compartirlo en Facebook, por ejemplo en los grupos de Facebook, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, una red social que es muy utilizada es Facebook. Entonces si tú vas a compartir algo, hazlo a través de esos grupos. A partir de allí, de que empezaban a compartirse entre las personas que me veían, se empezó a formar mi comunidad chiquita. Al inicio éramos 100, alguien me comentaba, yo hasta tenía el tiempo de contestarles, les daba bastante enlace, incluso hasta discutíamos a veces por los comentarios, o sea, debatíamos, ¿no?, de acerca de tecnología y esas cosas por los comentarios, y eventualmente ya no eran 100, eran 1000, y ya no podría ya contestar, y ya luego 10.000, y ya al final, luego cuando pasaron los 100.000 ya no tenía tiempo para estar revisando cada red social, pero así empezó básicamente a escalar de poco.
De hecho, básicamente el primer año cuando yo publiqué en YouTube, muy pocas personas me veían. Funcionaba y yo tenía confianza de que eso iba a funcionar, pero el primer año no había muchos frutos. O sea, para aquel que crea contenido en YouTube, si recién está empezando y no tiene ninguna ayuda, que le dé trabajo, si realmente, por eso yo le digo que es algo que les guste, porque si es algo que te gusta, si no recibas una retribución instantánea, lo vas a seguir haciendo. Entonces, por eso le digo, si van a hacer algo en YouTube, que les guste primero y ya luego pueden empezar eventualmente va a aparecer digamos, público. Eventualmente se les conoce. Por ejemplo, hace poquito yo veía un youtuber que se llamaba, en YouTube tiene su canal llamado Pelado Nerd, que es como un senior de pop. Y al inicio yo lo vi en su canal y yo no comentaba nada, yo simplemente veía sus videos. Para mí me parecía interesante. Tenía sus 1000 suscriptores, creo, al mes. Y luego, después de unos medio año, creo, ya su canal está subiendo. Ahora creo que ya va a llegar a los 20,000 o creo que ya está pasando los 20,000. Entonces va subiendo. Eventualmente ya se rompió su barrera de que ya sus videos no se comparten y ahora con el contenido que ya creó, ahora su video, como en su canal alguien se suscribe, ven bastante contenido atrás. Entonces se va compartiendo, el algoritmo lo va ayudando y ya ese youtuber se va conociendo de poco a poco. Y así he visto un montón. Y de hecho algo que he parado yo en mi caso es de subir contenido, pero una buena práctica a modo de crear contenido es ser constante. Por ejemplo, a pesar de que no publiques video todo el tiempo, trata de subir video siempre, no dejar a la gente que te ve sin algún video. O sea, yo trato de cumplirlo, pero a veces se me pasa el tiempo. Pero aún así trato de hacerlo en otras plataformas, por ejemplo, Facebook, el Discord, por ejemplo, que ahí está mi comunidad. A veces entro y converso con ellos, o a veces entro en Twitch y hablamos un rato, cosas por el estilo. Entonces, de esa manera se crea el contenido. Hemos visto que eres muy activo en todas las partes de las redes. ¿Cómo hace Faz para sacar un poco de su tiempo para sí, o sea, para sus hobbies, para, no sé, otro tipo de actividades que no tengan que ser relacionados con la programación? Bueno, a ver, ahorita este mes, como me he mudado, sí está un poco, digamos, desorganizado, pero hace un mes sí estaba muy organizado a tal punto que sí revisaba la mayor cantidad de mis redes principales. O sea, cuando redes principales yo me refiero, por ejemplo, a YouTube, Facebook, porque allí comparto las publicaciones, porque a veces mencionan allí, aunque a veces digamos que no hay novedades, simplemente es para ver lo que otros publican, pero aún así lo reviso de vez en cuando. Discord, que es la comunidad donde allí están, digamos, comparten preguntas o dudas o cualquier cosa que se encuentre en la comunidad. No es tan solo mía, sino es básicamente otras personas también me ayudan a administrarlo, la comunidad, después se llama comunidad. Y también está, por ejemplo, Instagram, que a veces publico una que otra cosita por allí. ¿Qué más tengo? También las redes tipo, digamos, a modo de streaming, que sería Twitch, que ahorita sí estoy empezando a hacer Twitch casi seguido, estoy tratando de hacerlo un poquito diario, algo así, o interdiario. Ahora, ¿cómo hago para revisar eso? Por lo general, cuando alguien me comenta algo, yo trato de responderlo lo más rápido posible. O sea, no es que lo respondo por responder, sino que por lo general trato de pensar rápido, algo así. Entonces, esa es una de las razones por la que alguien me pregunta algo y básicamente una respuesta al instante, y aparte que está bastante rápido, que es una de las prácticas que escribes mucho código, de que puedes tipear muy rápido el teclado sin ver el teclado. También gana, pero la forma en la que me distribuyo mi tiempo es básicamente una media hora en redes sociales con un texto a las preguntas más cotidianas, y ya luego me dedico básicamente a escribir código. Hace un mes, ahorita ya estoy desorganizado de nuevo, pero hace un mes, por ejemplo, mi horario era más o menos a las 9 despertaba, empezaba una hora leyendo mis mails que tenía que contestar. Luego hasta contestaba media hora a las redes sociales, pero no por entretenerme, sino para contestar a la gente que me preguntaba algo o escribía algo. Y luego empezaba a escribir código hasta las 2 o más o menos. Y ya luego la tarde la tenía para dos cosas: o estudiar o simplemente empezar a pasar mi tiempo. Básicamente a veces iba con mis amigos a manejar bicicleta o a conducir motos por ahí, cosas por el estilo. Entonces así aplicaba mi tiempo. Pero había días que obviamente tenía que continuar estudiando, entonces por las tardes estudiaba y preparaba mi siguiente día. Entonces así, con ese flujo, pues me permitía, por ejemplo, ser muy productivo, porque yo me levantaba, por ejemplo, a las 9 y decía, ok, hoy día, ¿qué tengo que hacer? A ver, tengo que leer los mails, ok, ya más o menos a esta hora ya me iba a acostumbrar y decía, bueno, ya terminé mis mails, entonces voy a tratar de contestar media horita en las redes sociales, voy a tratar de escribir código, porque yo soy freelance, entonces tengo que, digamos, hablar a veces con personas, o a veces simplemente tengo que escribir código todo un día. Entonces completaba esas horas, unas 3 horas más o menos de escribir código, para no, digamos,
desperdiciar tiempo, lo que hacía es que me preparaba para los errores futuros. Es decir, cuando yo escribo código, yo sé que no lo voy a saber todo, me voy a encontrar algún problema. Es típico cuando escribes código y te sale un error y pasas una hora viendo cómo solucionar ese error porque no lo encuentras. Bueno, es muy típico. Entonces yo lo que hago es que cuando yo escribo código me encuentro con un error, básicamente si puedo saltármelo, me lo salto, es decir, no lo soluciono ahí. Yo lo apunto y en la tarde, cuando tengo más tiempo, cuando estoy estudiando, ahí lo resuelvo. Entonces para el siguiente día, cuando tengo que continuar con el código, ya sé, este ya lo he resuelto ayer, entonces ya escribo la solución y paso rápido al siguiente problema que me voy a encontrar. Entonces de esa manera, utilizando ese flujo, puedo llegar a ganar un poco más de tiempo. Entonces cuando me sale un error no me explota mucho la cabeza porque yo sé que eventualmente voy a solucionarlo investigando un poco. ¿Cómo se soluciona? Para aquellos que les interesa, pues si te encuentras un error en código y no lo puedes pasar, pues apúntalo, estudia más o menos a fondo ese término o ese error que te está saliendo o en qué está basado, y si está basado en una tecnología, aprende también esa tecnología. Hazte un ejemplo chiquito de cómo funciona. Una vez te hagas tu ejemplo chiquito, vuelves de nuevo a tu proyecto principal y como ya has tenido experiencia escribiendo un proyecto chiquito, ya sabes cómo solucionarlo, entonces lo puedes resolver fácil. Y básicamente así es como gano experiencia yo cuando creo código, porque me surgen muchos problemas. Cada problema depende, por ejemplo, de una diferente. Por ejemplo, a veces escribo una aplicación web, me sale un error y no es un error de la aplicación o del código, sino es un error de este programa instalado en Windows o de este programa instalado en Linux. Entonces yo digo, ok, no es problema de mi código, este es problema de este programa. Entonces voy a aprender cómo funciona este programa. Entonces ya el día por la tarde yo estudiaba cómo funcionaba este programa y al día siguiente, ok, ya sé cómo funciona esto. Entonces este es el error y lo solucionaba, más o menos así. Entonces es así como gano tiempo para, aún así, después de escribir código, todavía disfrutar mi día a día. ¿Cómo fue tu primer trabajo como freelance? A ver, el primer trabajo como freelance como tal fue cuando terminé la universidad. O sea, cuando terminé la universidad, yo quería dedicarme a aplicaciones backend en web. Entonces yo dije, voy a dedicarme a esto. Entonces yo quería aplicar a algunas empresas, una empresa que es seguro muy memorable, que estaba buscando bastante por LinkedIn y este tipo de redes sociales. Me encontré estos reclutadores que te hacen entrevistas y te aplican para alguna empresa. Entonces, a lo mucho intenté aplicar para una que es Amazon. Entonces yo dije, voy a aplicar para... Entonces iba a aplicar, el reclutador más o menos me daba una idea de cómo iba a ser el trabajo. Me decía, bueno, aquí, para darles una idea más o menos en resumidas cuentas lo que me habría dicho, me había dicho, bueno, aquí tú tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto, vas a pasar esto, vas a tener que hacer esto otro, y aquí no es con juegos porque esto es Amazon, esto es una empresa bastante grande. Entonces yo dije, ok, sí entiendo, es una empresa importante, pero dije... Pero yo no quiero dedicarme ahora a una sola cosa. A pesar de que me gusta el código y esto tiene que ser un trabajo, yo no me quiero dedicar a una sola cosa. Entonces, ¿cómo podría seguir aprendiendo y trabajando al mismo tiempo? Ese trabajo es muy difícil de conseguir, que te permita seguir aprendiendo y seguir, ganando dinero. Entonces, una de mis aficiones mías, muy aparte de muchas cosas que podría aprender, es en sí lo de aprender. Entonces yo siempre quise un trabajo en donde yo pudiera seguir aprendiendo, seguir investigando, seguir encontrando cositas nuevas que me motiven y aún así ganar dinero. Entonces, entre todo encontré el freelance. De hecho, el freelance cuando yo empecé, que fue hace como unos 2 años en mi localidad, esto de trabajo remoto no era tan novedoso. Yo tenía unos amigos, les decía, yo trabajo en remoto. Y me decían, no me decían, no entendían realmente de qué trataba, porque ellos trabajaban en cosas típicas de empresas allí en físico. No entendían. Ahora estoy seguro que muchos entienden el trabajo remoto porque con esto del coronavirus ya todo el mundo quiere trabajar en remoto, pero por eso hace como 3 años nadie entendía esto del trabajo remoto y estas cosas. Entonces yo decidí empezar a trabajar como freelance por este motivo de que cuando te dan un proyecto freelance, cuando tú trabajas para una sola persona, esta persona quiere crear un proyecto y tú eres básicamente el que escribe código, el que diseña, el que administra tu tiempo, el que al final va a decir también hacia dónde va el proyecto, y tú vas a decir qué es lo que vas a utilizar, vas a tratar con el cliente y también vas a tener que vender la aplicación. Entonces es básicamente lo que hace una empresa, lo tiene que hacer una sola persona como freelance. Entonces yo dije, ok, esto me interesa. Yo sé que no sé todo esto, pero al menos voy a intentarlo. A ver, si fallo, pues al menos me voy a quedar tranquilo de que lo intenté. Entonces, básicamente me formalicé como independiente y empecé a dar uno que otro proyectito por allí. Por ejemplo, el primer trabajo que encontré, así como freelance, así para la pregunta, fue de un amigo que tenía como un contacto de una empresa de productos naturales que vendía productos estos envasados, ellos mismos los producían y vendían al extranjero. Entonces querían una aplicación para actualizar sus productos, para poder tener correos corporativos, lo típico, una aplicación web típica. Entonces él me consiguió ese contacto y yo le dije, ok, voy a hacerlo. Entonces
la empresa me contactó conmigo, yo le di un plazo de tiempo de 2 semanas para hacerle el proyecto, o sea, todo el proyecto lo hice en 2 semanas. Yo, no es que la empresa me dijo que tenía que hacerlo en ese tiempo, yo les dije, o sea, se me fue la lengua, y yo le dije, yo lo puedo hacer en 2 semanas. Entonces yo tuve que terminarlo en 2 semanas, pero para que, como ese era mi primer proyecto y no tenía absolutamente nada más que hacer, pues me enfoqué en eso, y lo terminé en menos de 2 semanas, incluso 1 semana y media, 1 semana y 3 días, algo así, lo terminé. Y cuando lo terminé, pues fui a entregarlo, o sea, lo mandé porque lo pusheas a GitHub y en GitHub lo desplegas, pero lo mandé básicamente como una URL de prueba para que las personas lo vean, o sea, el encargado que me había dado el proyecto lo vea. Y dijo que estaba bien, solo que le faltaba una cosa, le faltaba la traducción de múltiples lenguajes. Entonces yo dije, ok, pues yo digo, no hay ningún problema, yo descargo esta biblioteca de Google que traduce las páginas automáticamente y ya está, lo soluciona. Y lo que pasó fue que no querían el botoncito de Google, querían que la página se tradujera con un botón codiado, con un botón codiado, que tú mismo hagas la traducción de todo el sitio. Entonces dije, ok, entonces aquí se va a complicar más la cosa. Y ese fue uno de mis primeros, digamos, mis primeras experiencias con un freelance, porque me di cuenta de que cuando tú creas un proyecto freelance, el cliente cree que tú puedes hacer de todo. El cliente cree que tú puedes, o sea, él te pide nada más y ya tú haces. Pero él no tiene mucha idea de cómo se va a hacer, entonces tú tienes que lidiar con esas cosas. Entonces a partir de allí aprendí de que cada vez que empiezo un proyecto, defino muy bien las cosas que va a hacer el proyecto, muy bien, lo defino muy bien al límite, a tal punto de que si me piden algo más, pues eso ya iría para una segunda versión del proyecto. Entonces la segunda versión del proyecto sería como ya, allí iría la nueva funcionalidad. Entonces, esas cositas de poco a poco se fueron mejorando, fueron apareciendo más proyectos similares con, digamos, administración tipo CMS o aplicaciones web chiquitas. Entonces, así fui ganando cliente tras cliente, a tal punto de que estos clientes ya, sus aplicaciones están funcionando y ya me pagan tan solo para mantener el sitio. O sea, el sitio funciona y tan solo me pagan para que yo lo revise, lo actualice o haga pequeñas correcciones de vez en cuando. Pero de esa manera vas creando tu base de clientes. Entonces, un cliente, si hace un buen trabajo para un cliente, tiene otro contacto, porque entre empresarios son así. Un empresario conoce a otro y conoce a otro, porque si es un buen empresario, trata de generar más contacto. Entonces, por lo general, siempre trato de quedar bien con ellos. Entonces, conoce más personas, a veces me recomiendan, a veces me llaman personas que ni siquiera nunca he pensado en ese negocio, pero a veces me mandan un correo de eso y esas cositas, que no siempre lo puedo tomar, pero me interesa mucho más o menos de qué se trata. De hecho, hay veces en las que me mandan proyectos en las que yo nunca he hecho. Por ejemplo, una vez me pidieron que haga así como una simulación de un laboratorio de química, porque era un maestro y quería hacer esos típicos, como un tour del laboratorio o algo así, pero en virtual, y yo nunca había tocado eso. Entonces yo dije, ok, ahorita no lo puedo hacer, pero lo apunto y lo voy a estudiar. Y ya luego cuando lo estudie, pues hasta la comparto y hasta lo hago. Entonces, esas cositas que no sé, yo siempre las voy apuntando. Aquí me he creado incluso una pequeña aplicación mía personal, en donde yo apunto las cosas que no sé y las cosas que tengo pendiente de estudiar. Entonces, eventualmente, en mi tiempo libre, cuando digo, tengo ganas de estudiar, pero no tengo ganas de estudiar esto, quiero estudiar otra cosita. Entonces veo mi lista de cosas que estudiar y digo, esto tengo ganas. Entonces elijo esta y digo, y me pongo a estudiar ese tema. Entonces, eventualmente, me encuentro con ese tema nuevamente, pero ya lo dominé. Y más o menos así es como he aprendido a base del freelance. Con toda la experiencia que tenés, ya también toda la parte de dictando tutoriales, cursos, ¿pensarías en la posibilidad de grabar un curso en alguna de las plataformas de educación online que son muy top en este momento en Supongo que Latinoamérica? serían plataformas tipo Udemy y ese tipo de plataformas. Por ejemplo, otra que ahora se están saliendo muchas plataformas. De hecho, con esto de la pandemia, así que justamente con esto de la pandemia han surgido las plataformas a montones con su publicidad para tratar de captar clientes, porque está muy bueno. Ahora todas las personas pasan mucho tiempo en internet, entonces están tratando de dar publicidad para estas plataformas. Sí, o sea, al final me gustaría participar en una plataforma. De hecho, una de las que yo iba a probar al inicio cuando empecé el primer año nada más de crear videos, dije, voy a probar Udemy. Entonces yo dije, ok, voy a probar Udemy, voy a ver de qué se trata y voy a tratar de publicar mi primer curso. Incluso hasta como cuando yo siempre hago algo, trato de exprimir lo más que sé para que salga un trabajo muy pulido, pero lo que hacía al inicio en Udemy es que dije, ok, creo que puedo hasta sacar 3 cursos al mismo tiempo, entonces yo dije, yo creo que voy a hacer 3 cursos al mismo tiempo, entonces creaba los 3 y iba grabando. Por ejemplo, si grababa un video, no sé, de cómo descargar, supongamos, Visual Studio Code, pues ese mismo video se puede reutilizar en los 3 cursos, porque obviamente la descarga es la misma, los pasos son los mismos, entonces que más o menos así puedo reutilizar uno que otro video, puedo lograr un sistema para crear contenido, o sea, un sistema de cómo
grabar contenido. Entonces dije, puedo hacer esto, pero el asunto es que en ese entonces, cuando yo empecé en YouTube, yo no tenía un buen micrófono, no tenía una buena forma de, digamos, organizar tanto contenido, entonces se me hacía un poco complicado. Entonces, a medida que iba grabando, me iba dando cuenta de que el grabar el audio, el editar y el publicar un video, tan solamente un video de 10 minutos o 8 minutos que dura por lo general esas clasecitas en Udemy, dije, esto me va a tomar tiempo. Entonces, de hecho, todo llegó cuando tuve que, porque en Udemy el paso es que tú grabas un video, lo subes a Udemy y alguien te lo revisa a ver si el audio está bien, si la, digamos, la didáctica está fluida, si no está forzada o te da consejo para corregirlo y te dice, ok, creo que te has equivocado en esta parte, creo que lo puedes grabar mejor. Entonces, cuando te dicen eso, básicamente es como decir, bueno, creo que no te ha salido bien, grábalo de nuevo. Entonces, si grabas, por ejemplo, 5 o 6 videos de esos, consume tiempo. Entonces, yo no quería pasar un mes sin grabar videos de YouTube para Udemy en ese caso. Entonces, yo dije, pues lo voy a dejar para después, ya cuando tenga un poco más de fluidez al momento de hablar y cuando tenga un mejor micrófono. Y así lo dejaba para después. Hasta ahorita no he publicado ningún video en Udemy, pero espero publicarlo pronto. Y esperemos algún curso muy bueno. Te preguntaba sobre todos los cursos que has grabado y todos los videos que has grabado. ¿Cuál ha sido el curso o el video que más te ha gustado grabar? A ver, el video que más me habrá gustado grabar probablemente habrá sido el de Raspberry. Hay un video de que es un curso básico de Raspberry Pi. Me gustó grabarlo porque fue muy divertido para mí el estar editando con múltiples pantallas, el hablar de algo distinto que no era código, ya no era tan solo descargarte un programa y explicar cosas, sino era más que todo conectar una plaquita, encenderla, hablar un poquito de Linux, hablar de comandos de Linux, explicar cómo funcionaba, para qué servía, y ese probablemente sea uno de los cursos que más me gusta, aunque no es el más popular, pero es uno de los cursos que más me gusta. De hecho, el hardware es algo que lo tengo muy pendiente en el canal y quisiera ahondar un poco más en eso, pero el asunto es en la edición. Editar cursos de hardware, así que vayas grabando plaquitas y tú también vayas mostrando la pantalla. La edición es un poquito trabajosa, entonces a más largo sea el video, más tienes que editar. Y por eso lo dejo pendiente. Eventualmente igualito pasará que cuando empecé en YouTube, que dije, no tengo un buen micro, entonces voy a grabar lo que puedo nada más, y ya lo grabo. Luego ahora que tengo un micro decente, ya no tan, ya tan limitado, pues ahora ya básicamente grabo lo que sea. Ahora ya entro en streamings, a veces incluso hasta, como en ese caso, ¿no? Que ustedes tenían planeado un podcast, ya sin ningún temor entro aquí porque el audio ya está un poco decente, entonces ya puedo estar un poco más confiado por esa cosa, porque me preocupa mucho el audio, porque obviamente todo mi contenido es audio nada más, o sea, yo como no muestro cámara, me preocupo mucho por ese aspecto. Pero básicamente, para resumirlo, el curso que más me gustaba es Raspberry, aunque el más popular creo que mi canal es el de JavaScript, que ya pasó al 1.000.000, creo, sin que me haya dado cuenta. Un día estaba navegando en YouTube y ya había pasado el 1.000.000, y dije que ya ha pasado 1.000.000, y es un curso muy basiquito, es un curso típico de curso de lenguaje donde muestras un Hello World, los condicionales, los bucles, las funciones, cosas muy simples. Sabiendo los tiempos de cómo se crea un curso, ¿cómo es el proceso que hace FAS para crear un curso? O sea, ¿cómo toma esa iniciativa de crear un curso, ya sea como el de JavaScript, sí, el de Raspberry? Sí, a ver, básicamente en la creación del curso, lo que yo hago, como les dije, yo tengo un pequeño sistema en donde yo apunto casi cada idea que me dice, o sea, alguien me envía un correo y me dice, quiero hacer una aplicación para, no sé, vender, no sé, computadores. Yo digo, esta aplicación yo la puedo desarrollar en mi tiempo libre, la apunto. Ahorita no tengo muchas ganas de codearlo, pero eventualmente tendré, entonces lo apunto. Alguien me dice, ¿has escuchado esta herramienta que es un framework serverless nuevo? Ah, ok, entonces, ¿cómo se llama? No sé, se llama Fastify. Ah, ok, voy a apuntarlo, y lo apunto. Entonces, a pesar de que tan solo son ideas, son títulos, yo simplemente los guardo y eventualmente cuando tengo ganas lo empiezo a estudiar. Entonces, los tengo ahí una lista, de hecho justo ahora, tengo una lista de como 300 temas pendientes para estudiar.
Algún día lo voy a un pantallazo y lo comparto en Twitter, pero tengo como 300 temas que puedo llegar a publicar título. Entonces, el que yo publique videos no sea que no tengo ideas, porque dice, estás haciendo un streaming, no tienes ideas para crear videos, me dicen algunos, como juego ahí cuando estamos en streaming. Pero no, en realidad tengo muchos temas para grabar. El asunto es que no tengo mucho interés a veces en algún tema, eventualmente me dará interés, o a veces no tengo mucho tiempo. Entonces, como juegan esos dos. Pero la forma en la que yo hago para grabar es que elijo un tema, de ahí de los que me quedan pendientes, y digo, ok, creo que todavía no he grabado un video de este tema. Entonces empiezo a estudiarlo, y a medida que voy estudiando, ya voy pensando en publicarlo. O sea, a pesar de que yo voy estudiando, le digo, ok, anoto, esta es la instalación. Ahí yo tengo un sistemita que me permite incluso dividirlo por partes, como capítulos. Entonces digo, ok, este es el capítulo 1, instalación. Entonces voy estudiando yo incluso, yo no sé nada de cómo se instala, pero yo voy investigando, voy diciendo, ok, ¿cómo se instala? Entro a la documentación y ahí están los pasos para instalar. Ok, eso se instala con la documentación nada más. Entonces yo lo apunto en mi sistema, esto se instala con la documentación. O luego dices, otro concepto importante de esta tecnología es que empieces también a tener bases en estos otros lenguajes. Ok, entonces yo digo, creo que en este lenguaje ya lo he tocado antes. Entonces digo, lo apunto, entonces bases para esta tecnología es aprender estos lenguajes. Y así, paso a paso, cuando termino de estudiar, en mi sistema ya están como 10 capítulos de ese tema. Entonces como una mini introducción, como un mini curso, a modo crudo. Entonces yo digo, ok, ya tengo aquí como una estructura para un curso. Entonces digo, está bien, voy a grabarlo. Entonces yo ya lo estudié, ya quedó allí, y como ya entendí el concepto, ya entendí de qué se trata el tema, ya luego simplemente añado más información, elaboro presentaciones, pongo ejemplos prácticos, y de esa manera, esa estructura muy simple que yo elaboré al momento de estudiar, se transforma en un curso. Entonces, incluso llegó un momento en el que ese sistema funcionó muy bien, hasta el punto de que, bueno, sí, antes de que empiece el año, yo empecé a publicar 2, 3 videos por día. Entonces me servía bastante simplemente a veces entrar en mi sistema, escoger un tema y dije, esto ya sé de qué se trata, voy a grabar un video de esto, tengo ganas. Entonces funcionaba, porque ya estaba apuntado más o menos ahí, ya tenía como una especie de croquis, de borrador, en donde ya tenía los temas que debía tocar para enseñar esa tecnología o ese lenguaje, etc. Paz, una pregunta como un poquito zafadita. ¿Por qué manejas 2 canales? Sí, es una pregunta de hecho bastante típica. Sí, es que porque no es normal que alguien tenga 2 canales aparte, sean de diferente dinámica, porque eso pasa. Sí, de hecho, mi idea, a ver, como yo siempre veo un poco a modo de cómo funciona el sistema de YouTube, me anticipo, ¿no? Más o menos, o sea, para cualquier sistema realmente, para cualquier plataforma, trato de anticiparme. Entonces, lo que yo quería hacer en YouTube cuando yo empecé, no era realmente tutoriales, códigos, sino eran básicamente compartir videos de algún tema que me interesaba. Por ejemplo, a veces tenía ganas de, no sé, supongamos, un despertador conectado a la nube. Supongamos que era una placa con un display y conectaba uno que otros componentes, y lo conectaba con un chip para Wi-Fi y lo conectaba a la nube. Y ya está. Y con eso, para tener como un mini proyecto personal, y luego quisiera compartirlo. Entonces yo dije, eventualmente en este canal voy a compartir básicamente lo que me dé la gana. O sea, no tan libre, pero más o menos a lo que me antoje publicar, ¿no? Entonces el canal, cuando empezó a crecer, se convirtió más que todo en un canal de tutoriales nada más, en tutoriales en donde la gente esperaba cursos nada más. Entonces como que acostumbré a la mayoría de suscriptores de que eso iba a ser todo. Entonces dije, pero yo no quiero hacer solo esto, quiero ir moviéndolos, pero tampoco quiero darle el cambio brusco porque es muy peligroso en un canal de YouTube que tú publiques contenido de algo y luego cambies bruscamente a otro, porque tus suscriptores van a bajar, porque tus suscriptores han venido por un tipo de contenido y tú tienes que mantener ese tipo de contenido, porque de eso se trata el canal. Es muy difícil, a menos que el canal esté ya durante mucho tiempo y tus suscriptores, la mayor cantidad de ellos, sepan cómo funcionas, cómo piensas, pues te entienden. Pero en mi caso, como yo no doy mucha información, pues el que de la noche a la mañana yo empiece a publicar videos que no sean cursos, iba a ser un poco brusco el cambio. Entonces dije, en lugar de hacer el cambio brusco, voy a crearme otro canal, y en este otro canal tan solo va a ser código. Entonces el segundo canal va a ser de código, y eventualmente los del primer canal van a seguir pasándose al segundo tan solo por el código. Y en el primero
voy a seguir publicando cursos, pero también de algo más. Entonces voy cambiando, así sin que se den cuenta, algo así. El canal principal iba a pasar a hacer básicamente videos de cualquier tema, temáticas, discusiones, o incluso a veces, así como ustedes que hacen podcast, o a veces incluso entrevistas, o a veces contenido que sea cualquier cosa que no tan solo tenga que ver con código. Mientras que el segundo canal iba a ser código. De hecho, por eso el segundo canal se llama Fast Code, porque es tan solo código, tutoriales, cursos. Y hasta ahorita estoy tratando de seguir esa regla. Y el segundo canal está lleno de eso. De hecho, en el segundo canal ya va más de 50.000, casi la mitad, bueno, casi la cuarta parte del primero, pero es tan solo código. Y la gente que entra allí, pues ya sabe que allí tan solo hay tutoriales. Allí, por ejemplo, no hay podcast, allí no hay videos o de opiniones ni nada de esas cosas. Allí tan solo son tutoriales. Y en el primer canal pues ya sí se puede encontrar básicamente otro tipo de contenido más aleatorio y así lo separo. Paz, pregunta, nos parece muy curiosa. ¿Crees que con todo esto que has hecho de contenido, de cursos, de tutoriales, has impactado en la vida profesional uno de los que han participado en tu canal? Probablemente en algún, o sea, son muchas personas. Probablemente de todos ellos, algunos le habrán impactado un poco. Pero por lo general, lo que yo intento hacer con mis videos, o sea, mi objetivo, lo que yo intento hacer con mis videos, es que pases esa barrera en la que te da miedo a aprender esa tecnología. Porque, por ejemplo, yo he conocido a muchas personas que no codean, amigos míos, conocidos, que no codean, no escriben código, y tienen mucho miedo porque creen que eso lleva muchas matemáticas, ¿no? Eso de programación es de científicos, esa programación es de gente muy inteligente y estas cosas. No es tan complicado realmente. Entonces yo cuando publico algún tutorial trato de hacerlo lo más simple, lo más cotidiano, las palabras más sencillas, nada técnico, lo más simple posible. Y de esa manera, pues alguien dice, ok, esto era más simple de lo que creí. De hecho, eso pasó con un video hace poco que uno de los últimos cursos que publiqué que era de Docker. Mucha gente decía, ¿qué es Docker? Esto parece complicado, parece algo que lleva mucho Linux y esas cosas. Y lo publiqué y una persona en un comentario dijo, yo creí que esto era mucho más complicado. Pues justamente para eso está el curso, para que tú creas que no es tan complicado, para que pienses ese miedo a esa tecnología y que puedas aprender. Por ejemplo, otra tecnología que a muchos les da miedo es TensorFlow. Por ejemplo, tú escuchas TensorFlow y ya crees que son máquinas súper inteligentes y crees que vas a hacer cosas súper complicadas, pero no es tan complicado. Entonces mi objetivo con la creación de cursos es que, por ejemplo, pienses a romper esa barrera del miedo, que veas algo práctico muy sencillito, que ya tengas confianza y ya luego empiezas a ahondar. Ok, quiero hacer esto otro, ya voy a ahondar entonces en esto, voy a estudiar esto otro. Pero básicamente para mí la creación de cursos es eso, de que las personas tengan un inicio. Por eso que la mayoría de mis cursos son muy simples. Su gran promedio, digamos que es de 1 hora, y en esa hora pues crean algo sencillo, instalan el programa y aprenden las bases de esa tecnología o de ese programa, y ya luego ellos se pueden indagar mucho más en eso. O a veces publico cursos que lo extienden, pero mi idea en cada curso es eso, darle un inicio nada más. De pronto en ese proceso, no sé si de pronto te llegaría como un correo, un comentario diciendo, hola Paz, me cambiaste, gracias a vos conseguí un trabajo, etcétera, o alguna como historia que muy interesante. Bueno, hay muchos, de hecho. Por ejemplo, una vez me comentaron de un chico que era de Venezuela y que no sabía cómo resolver un problema ahí en su trabajo, que era relacionado justamente con APIs y web y backend y estas cositas a las que me dedico. Entonces dije, tenía tiempo y dije, pues bueno, a ver, te voy a ayudar. Entonces abrí una sesión nada más por Hangouts y me mostró su código. Dije, ok, incluso hasta a veces me da ganas de verlos porque a veces, como son desarrolladores, no, a los desarrolladores también se les pasan cosas y cosas muy importantes. Por ejemplo, a veces te muestran los procesos de cómo, sin querer, él te está mostrando los procesos de cómo funciona esa empresa. Entonces yo capturo esa experiencia, a pesar de que yo no trabajo ahí, ya sé cómo funciona esa empresa. Entonces esas cositas, por eso siempre trato de ganarme así como un poco más. Siempre se gana algo a partir de que hablas con alguien. Entonces, a veces un chico me comentó de que trabajaba en Venezuela, estaba trabajando por un banco y pues le ayudé. Y luego ese chico por esas modificaciones que hizo, pues me comentó luego en un correo, me dijo que ya no estaba trabajando allí en el banco, sino que ahora se había movido a República Dominicana y que era un poquito más llevable o digamos más simple allí su vida, que no era tan complicado allí como en Venezuela. También de otras personas, por ejemplo, que una vez también me comentó de una persona un poco ya avanzada de edad, unos 50 hacia arriba, o sea, ya edad promedio ya de adulto mayor. Entonces me decía que él tenía ganas de empezar la programación, pero creía que era muy tarde ya.
Entonces me dijo que si era todavía el tiempo adecuado para ir a aprender. Yo le dije, pues, para aprender programación, para empezar, físico no te pide, entonces puedes empezar a estudiar, entonces no es tan complicado, incluso hay información y todavía si eres un adulto, pues tienes un poco más la experiencia de cómo estudiar, de darte un poquito más de disciplina que un joven, porque un joven la dificultad que tiene, muchos, es que no tienen disciplina, entonces tú quieres estudiar, pero no sé, tienes que irte con los amigos, irte con la novia, irte de fiesta, entonces esas cositas se hacen muy difícil a ti para estudiar, pero para un adulto es mucho más simple, ya has vivido. Entonces le dije, pues tú puedes aprender también, no hay ningún problema, no es complicado. Y así elaboramos unas cuantas sesiones muy pequeñas, fueron como 3 sesiones nada más. Y luego, ¿para qué? Como con esa experiencia empezó a crear apps en lo típico, PHP, MySQL por ese entonces, y empezó a dedicarse al freelance, a crear aplicaciones web. Entonces, simplemente porque son 3 cositas básicas que aprendió y pudo llevarlas a cabo. Y así he conocido varios que han empezado con cosas muy simples, pero han entendido el concepto y luego de ellos ha dependido continuar. Entonces yo simplemente, de nuevo, a pesar de que les ayudo en lo que pueda, mi objetivo es simplemente darles el inicio. Si ellos tienen interés, ellos van a continuar profundizando, especializándose y esas cositas. Por ejemplo, con eso que nos dices de los inicios para las personas que quieren aprender, a alguien que está comenzando en este mundo de la programación, ¿tú qué le recomendarías? ¿Que empiece por un curso virtual presencial o un tipo bootcamp o que lo puede encontrar en YouTube? A ver, esto es bien complicado realmente el hablar de educación porque cada persona es distinta realmente. O sea, yo le puedo decir lo que a mí me sirvió, pero obviamente yo, si digo eso, no estaría considerando cómo es otra persona. Para darles una idea, en la antigüedad, lo que se hacía con las personas, con los niños, por ejemplo, para enseñarles, es que los adultos contrataban un pedagogo para cada niño y el pedagogo, el educador, la persona que les enseñaba, se adaptaba a ese niño y acomodaba sus métodos de estudio para que ese niño pueda entender esas cosas, pero a ese ritmo, porque hay personas que aprenden más rápido, otros que aprenden más lentos, otros que aprenden con gráficos, otros que aprenden con textos, otros que aprenden mucho más con ejemplos cotidianos. Entonces el maestro se adaptaba a ese tipo de enseñanza, a su enseñanza a una sola persona. Entonces, eventualmente cuando había muchas más personas, ya no se pudo esto de tratar de darles un maestro a todos estos niños. Entonces se creó la escuela pública. En la escuela pública van 30 niños en un salón y hay un solo maestro para 30 niños. Pero el problema es que un solo maestro no puede enseñar a los 30 porque los 30 piensan diferente. Entonces, había ese problema de que la educación como que bajó un poco la calidad, pero se pudo dar educación a todos. Ahora en la web nosotros ya podemos estudiar por nosotros mismos, ya podemos ir a una página web, queremos googlear, por ejemplo, aprender, no lo sé, de matemáticas. Bueno, ok, googleas matemáticas y te salen los termos. ¿Qué es la matemática? Y empiezas por la Wikipedia y te dice, bueno, la matemática está formada por estas 3 áreas, que es la aritmética, la geometría, el álgebra, etc. Entonces, ¿qué es la aritmética? ¿O qué es el álgebra? Y te encuentras, ok, se trata de este tema. Entonces, ¿cómo lo aprendo? Ok, puedo ir entonces a una plataforma que me enseña estas matemáticas. Entonces te encuentras como plataformas tipo Udemy o te encuentras como plataformas externas, X plataforma. Entonces, de esa manera puedes ir aprendiendo por ti mismo. Pero esto no significa que con eso vas a aprender todo, porque de nuevo no puedes obtener toda la información de una sola plataforma. Si no, todos estaríamos en una sola plataforma. Sería la mejor plataforma del mundo si yo pudiera aprender de todo en una sola. Entonces, la idea de aprender ahorita es de que tú tengas el interés realmente en algo y que trates de consumir la mayor cantidad de información posible. De hecho, eso es lo que yo hago. Cuando yo estudio, yo trato de consumir la mayor cantidad de información posible, de plataformas, de libros, de blogs, de conferencias, todo al mismo tiempo, simplemente para empaparme de lo más posible. Y esa es una forma. Ahora, en cuanto, si le recomiendo esto a una persona nueva, a una persona que no sabe absolutamente nada, si realmente tiene el interés, le recomendaría que se inscriba por lo menos en un curso principal con el cual va a interactuar con otras personas. Por ejemplo, puede ser un curso en un instituto donde vas a aprender código, o la universidad si tiene dinero, si va a universidades privadas, o por ejemplo, o algún bootcamp, pero siempre y cuando tenga la idea de que no lo va a aprender todo allí. Porque de nuevo, no todo lo que aprendes en un instituto, en una universidad, es completo, es simplemente una parte. Y basado en esa idea, pues vas a entender que a medida que vas estudiando aún así en ese instituto, tienes que estudiar por tu cuenta también.
De hecho, las mejores personas, los mejores profesionales que he encontrado, en su gran mayoría son personas que no paran de estudiar, a pesar de que ya no tienen digamos, la responsabilidad de continuar estudiando, porque ya no estudian para la universidad, ya acabaron, ya no estudian para un instituto, ya terminaron, siguen estudiando su tiempo libre. ¿Por qué? Porque les gusta. Entonces, de esa manera va ganando nivel. Entonces, para una persona que está empezando, le recomendaría que sí, se inscriba en uno de estos cursos, pero que no crea que va a depender de todo de allí. Entonces, que por su cuenta también trate de aprender por sí mismo. Y ya tiene internet, ahora ya hay internet, puedes buscar cualquier término, puedes comprar cursos en línea muy gratuitos, $10, que son básicamente como unas 5 bebidas que te puedes encontrar allí en la tienda de la esquina, te lo pagas en un curso, te aguantas esa sed y te compras un curso, o básicamente caminas un rato ahí de la universidad aquí, te ahorras ese dinero y lo pagas en un curso o en un libro que te gusta. Y de hecho, hacer eso, aunque no lo crean, te da un poquito más de interés, porque el que te haya costado conseguir algo, lo aprecias más, porque no fue tan fácil conseguirlo, entonces le prestas mucha atención. A veces compro libros que me cuestan como $35. Y para mí, yo digo, $35 cuesta. Entonces yo digo, ya me voy a comprar este libro para leerlo, para no leerlo. Y me esfuerzo mismo, lo compro, y como me ha dolido pagarlo, pues lo tengo que leer. Básicamente hago eso. Entonces, el que compras algo, y si es más difícil para ti, le vas a prestar más atención. Entonces, de nuevo, para alguien que va empezando, sí, inscríbete en un instituto, universidad, si gusta, si tienes dinero, si tienes lo mejor, pero no creas que de allí vas a conseguir todo. Pon de tu parte también, estudia en internet, cómprate libros, ve conferencias, consume la mayor cantidad de información posible. Eso te va a dar una especie de competencia bastante actualizada, porque como todo va cambiando mucho, las universidades no van a cambiar toda su currícula simplemente porque apareció una tecnología nueva. Ellos van a tratar de seguir con esa currícula que se han quedado ya formada desde años. Entonces la universidad te da como una especie de las bases, pero tú también pon de tu parte y actualiza esas bases, porque van cambiando en tecnología. Ustedes saben que sale una tecnología y esta desfasa la anterior y ya no hay trabajo en la anterior y es mucho más fácil encontrar el trabajo en la nueva y así. Entonces sí, básicamente sería el consejo para el que empieza. En ese proceso de todo el tiempo que has estado, ¿has tenido algún mentor? Por lo general, mentor no he tenido ninguno, realmente, o sea, a modo presencial, pero digamos, siempre leyendo cosas, siempre me tomo de ejemplos de gente, por ejemplo, que trabaja en la industria, ¿no? Gente que está creando cosas reales, me digo, ¿cómo ha podido crear esto? Entonces, por ejemplo, si sale por ejemplo, alguien bastante conocido en el sector aquí que es de tecnología, por ejemplo, están los típicos creadores de empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, está Zuckerberg, está el de Amazon, que es Jeff Bezos, o Bill Gates, o Steve Jobs, que son de Apple y esas cositas. Esas historias te sirven un poco de ejemplo. Por ejemplo, la primera vez que yo estudié antes de entrar a la universidad, decidí entrar a algo relacionado con computación, porque al final yo iba a probar otras áreas, pero decidí entrar en computación porque había leído la historia de Steve Jobs. Entonces Steve Jobs, por ejemplo, me gustó mucho su historia, por ejemplo, de que no tenía mucho dinero, de que todo su dinero se lo gastó en los primeros 3 meses de su universidad, porque era una universidad muy cara, de que caminaba incluso descalzo por la universidad, de que, que tan solo aprovechaba los cursos que más les gustaba y tenía gusto por las cosas. Entonces, basado en lo que él hacía, tan solo en su personalidad, no pues en lo que sabía, sino en su personalidad, dije, ok, creo que esto va a ser interesante. Entonces voy a dedicarme a esto de escribir código, de computadores y estas cosas, que es mucho más grande de lo que piensan, porque hay personas que tan solo creen que todo es escribir código, y no, también hay gente muy buena en el sector que comercializa, pero sabe lo que vende. Por ejemplo, en los de IBM, por ejemplo, hay mucha gente que está en marketing, está en nube y estas cosas que no son netamente escribir código, pero saben cuál es la importancia de eso. Entonces, esta área de la tecnología es muy grande y no todo tiene que ser escribir código, pero siempre me guiaba de esos ejemplos. Me guiaba de esos ejemplos a modo de yo, digamos, tratar de generar mi propia historia de no quedarme tan solo con las ganas de leer estas historias, sino tratar de crear algo chiquito. Aunque sea, por ejemplo, ahora estoy un poco tranquilo que al menos algunas personas pues recuerdan mi nickname. Entonces con eso ya creo que tengo suficiente, pero hay personas, por ejemplo, que sí, que tienen ganas de crear cosas, de compartirlas, de solucionar problemas. Esas cositas me inspiran más a continuar codeando, a aprender. Mentores no he tenido, pero ejemplos sí hay vastos en internet. Pues creo que para todos es como una inquietud muy grande y sé que todos los que nos escuchan también y también tenemos esa misma inquietud. ¿Por qué Faz le gusta estar en el anonimato? Esto de incluso
yo lo hago más que todo, como siempre les digo, tratando de adelantarme unos pasos hacia dónde van las plataformas y internet, pero lo hago más que todo para evitarme problemas futuros, digamos. O sea, a ver, no sé que suena incluso mal, pero para que lo puedan entender. En internet, ahorita internet es un medio que no se mantiene igual. La internet que nosotros estamos utilizando no es la misma internet de antes. Entonces, internet se va moviendo, las empresas van entrando y va cambiando mucho, incluso hasta su ideología. Por ejemplo, ahorita es normal que nosotros pues creamos una sesión y hablemos de lo que nos gusta, básicamente hablar de lo que nosotros queramos, podemos dar libre opinión de lo que nosotros queramos, pero eventualmente puede pasar que, digamos, algunas cosas se vuelvan, digamos, no de buen visto. Por ejemplo, en YouTube, hoy en día, algunos temas ya están como no censurados, pero digamos que ya no se tocan simplemente porque la plataforma trata de ser un poco más amigable. Esto, aunque no me parezca, digamos que trata de ir en contra de lo que es la libertad de expresión y estas cositas. Entonces, yo como digamos, me prevengo o prevengo las cosas a futuro, yo trato de siempre ser lo más neutral posible acerca de lo que va apareciendo. Entonces yo trato de dar la menos información posible acerca de mí, porque no sé a futuro qué pase. Por darles un ejemplo, algo random, algo que se me ha venido a la mente. ¿Cuándo fue? Hace 2 años o hace un año y medio, creo que el creador o el director de la película de Guardianes de la Galaxia había publicado un tweet de hace 5 años, creo. Entonces, alguien lo encontró en Twitter y lo compartió a Disney, hicieron todo un revuelo por ese tweet y lo despidieron. Lo despidieron, él era director de esa película y lo despidieron. Entonces, ¿por qué? Por un solo tweet. Por un tweet que comentó que estoy seguro que quizás ya ni le daba interés, que seguro que ni lo borró porque obviamente no le importaba. Algo que nosotros hacemos a diario, nosotros escribimos un comentario y no nos importa, lo dejamos allí. Pero él no lo había notado y como es una persona pública, pues alguien lo tomó y lo despidieron por ese tweet. Entonces, ese es un ejemplo de las cosas que tú ahorita no tienes en cuenta, que en internet tú das información a montones, o sea, cualquiera de nosotros damos información a montones de por ejemplo, nuestro nombre completo, en dónde vivimos, incluso hasta he visto documentos de identidad nacionales de cada país, por ejemplo, en mi Discord, por ejemplo, a veces comparten hasta los documentos nacionales, y yo les digo, no compartan esos tipos de cosas, porque internet, basado en esos números, se puede obtener mucha información, y en internet hay de todo, hay gente muy buena, hay gente muy cool, pero también hay gente que está ahí pendiente de cómo sacar dinero, de cómo estafar. Entonces, internet hay de todo. El internet está formado por personas y así como hay cosas buenas, hay gente muy cool, también hay gente que se trata de aprovechar de internet. Entonces, yo para tratar de prevenir todo eso, trato de dar mucha menos información, simplemente a modo de seguridad. No significa a modo de que yo diga ser un loco que para con sus papel maché ahí evitando las ondas de satélites y esas cosas, sino simplemente para tratar de ir un poco más cómodo para prevenir a futuro de que no se me vaya un tipo de información que me puede resultar muy, muy grave, ¿no? Entonces, por eso mantengo el anonimato y para que, como mi contenido es tutoriales y estas cosas, pues no es necesario que yo muestre el rostro porque lo que quieren ver es básicamente el código. Entonces, como no es necesario, tampoco tengo un incentivo a mostrarme, pero básicamente por eso. Interesante, viéndolo desde ese punto de vista, sí puede haber muchos cambios. Que implica que o sea, yo creo que sí, por el grado tan grande de conocimiento ya adquieres como un tipo de manejo, ya tienes que saber cómo decir las cosas, porque pues eso te puede afectar a futuro. Interesante ese punto de vista. Pasando a otros temitas, me gustaría mucho saber que, por ejemplo, no sé, de pronto algún suceso, algo que te haya marcado mucho y con eso hayas llegado a donde estás ahora. Algo como de la programación, referente más como toda la área TIC. A toda el área relacionada con programación o tecnología, probablemente, a ver, hay una persona aquí en el sector que es Elon Musk, que es muy conocido, es bastante popular, que ha creado, por ejemplo, Tesla, bueno, es parte de Tesla, SpaceX, también formó parte de PayPal, o sea, fue el creador de PayPal y estas cosas, que me llamó mucho la atención cuando escuché la primera vez de él, porque cuando yo estudiaba en la universidad, como yo no tenía un interés todavía de qué es lo que iba a hacer cuando estudiaba en la universidad, yo trataba de decir, ¿qué voy a hacer con mi vida después que estuve estos 5 años? Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir estando en ese código, pero también quisiera crear algo que sirva, algo que me llene personalmente, algo que quiera crear. Quiero hacerlo, pero
aún no sé qué es. Entonces yo estudiaba básicamente todo. Cualquier área que se me pasara por delante lo trataba de estudiar, sea electrónica, programación, incluso hasta relacionadas con los negocios y estas cosas. Trataba de aprenderlo. Eh, y lo que cuando leí Elon Musk, su historia, me recordó mucho a lo que intentaba hacer, pero él sí lo logró, que fue captar las 3 áreas más, digamos que de más alto impacto aquí en tecnología, que él, por ejemplo, es lo que hizo. Él captó las 3 áreas más importantes en tecnología, que fueron, uno fue Internet, otra fue energía renovable y la otra fue también los viajes espaciales. Y tuvo tanta disciplina como para lograr paso a paso cada una de ellas. Es como un plan a largo plazo. Es muy difícil de ver, pero es como que tú planeas tu vida. Es algo muy complicado de hacer. No de entender, sino de hacer. Porque tú puedes decir, yo quiero hacer esto, 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 pero es muy difícil lograrlo porque obviamente las circunstancias cambian. Pero, por ejemplo, cuando yo escuché de su historia y cómo lo había logrado, sí me motivó bastante a seguir estudiando, a tratar de enfocarme mucho más en lo que hacía porque vi que sí se podían hacer cosas reales basadas en ese tipo de ejemplo. O sea, yo decía, si yo estudio mucho, eventualmente voy a obtener un trabajo decente, voy a poder continuar investigando, voy a poder continuar aprendiendo, voy a poder continuar creando cosas nuevas quizás, o voy a poder continuar aportando en algunas cosas interesantes a futuro. Va a ser mi vida interesante porque las cosas cambian. Entonces yo quiero seguir haciendo esto. Y cuando leí su historia, pues sí me motivó a decir, ok, esto sí funciona, el tratar de estudiar para llevar cosas reales sí funciona, porque algo interesante de lo que pasó con Elon Musk fue que él no sabía nada de, por ejemplo, tecnología aeroespacial y que la tecnología no había avanzado ya hace como 50 años, más o menos. Entonces, él por sí mismo empezó a estudiar de esto y empezó a crear una empresa privada en esto. Entonces, es algo bastante motivador el ver ese tipo de cosas reales. Alguien que empieza a trabajar por sí mismo y empieza a llevar cosas reales que se vean en nuestro día a día. Porque nosotros, por ejemplo, hace como a inicio de este año fue que se hicieron los despegues, por ejemplo, de exploración y estas cositas, y tú lo ves por YouTube, entonces son cosas reales. O tú puedes ver un Tesla ahí por las calles y te motiva. Wow, este es un producto y tú sabes de dónde sale la historia. Eso te motiva a seguir estudiando, a querer ser de ese tipo de personas que basado en las cosas que hacen en su día a día, planean un futuro, quieren hacer algo con su vida, disfrutar su vida. Entonces, esa es una de mis motivaciones personales para seguir aprendiendo, estudiando, trabajando, continuar formando parte de esto, de lo que es el área de Internet, porque cambia mucho, es muy interesante, no te aburre básicamente. ¿Cuál es la estrategia que toma FAS al momento de estar atascado en un problema, ya sea de código o en su vida? ¿Qué estrategia tomas para resolverlo? Dependiendo del tipo de problema, supongamos que si es un problema de código, pues por lo general la mayor cantidad de veces la que he salido de problemas relacionados en mi trabajo o por ejemplo un problema que he tenido, que me encontré este problema demasiado complicado de resolver, trato de, como les dije, empaparme de la mayor cantidad de información de ese tema. O sea, hay un dicho que es muy popular que dice de la información es poder. Eso es muy cierto, porque si tú tienes mayor cantidad de información, puedes elaborar más estrategias y puedes salir de eso porque tienes más información. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una dificultad en aprender algo, supongamos que tengo una tecnología nueva y no sé absolutamente nada de eso. Bueno, lo que hago es que yo empiezo a estudiar por su propia documentación, empiezo a comprar libros, empiezo a ver conferencias de ese tema, a pesar de que no las entiendo aún al inicio, formo parte de eso, trato de empaparme del tema. Empiezo a leer, digamos, participar en comunidades donde se habla bastante de eso, y a pesar de que no participo, continúo leyendo nada más, viendo, siendo parte. A tal punto de que en algún momento cuando empiezo a leer otro artículo, otro libro, o información, o documentación, o cualquier ese tipo de información en resumen, veo términos que se asemejan, veo términos que ya los he oído antes, que ya sé más o menos de qué se tratan. Y así de poco a poco se va rompiendo, digamos, ese cascarón que te vuelve de incertidumbre. Ya sabes muchas cosas, ya no todo es cero, ya no todo es negro, sino ya tienes una especie de luz, ya sabes más o menos cómo algunos términos que van apareciendo. Esa es una idea. Entonces, cuando yo aprendo algo y no sé enteramente de cómo funciona, trato de conseguir la mayor cantidad de información al mismo tiempo. En mi celular, por ejemplo, me uno a comunidades o trato de comprar libros que siempre me han ayudado mucho. Trato de participar en conferencias, trato de participar en estos típicos chats de discusión donde preguntan por errores para ver de qué se trata. Trato de empaparme lo más posible. Eso cuando se habla de código o básicamente problemas ahí en mi trabajo.
Cuando es, digamos, vida personal, ya es la estrategia es también un poco, digamos, dependiendo de qué, pero es un poco distinta. Y, por ejemplo, en vida personal, sí, por ejemplo, cuando hay un problema, lo que trato de ver es que si a largo plazo lo que voy a hacer realmente me va a hacer feliz. Si realmente voy a poder mantener ese ritmo, si voy a seguir siendo yo mismo, voy a seguir estando contento con las cosas que van a venir a futuro. Y basado en ese futuro, basado en cómo yo me voy a sentir después de unos años, unos meses, tomo esa decisión de continuar o no. A pesar de que pueda molestarte mucho al inicio, puede ser muy incómodo el inicio, tomo esa decisión porque sé que a futuro me va a hacer bien. Entonces, eso es lo que yo hago en mi vida personal, básicamente proyectar. En mi trabajo también lo hago mucho, proyectar. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí a unos 3 meses, a 4 meses? Esto es factible, se puede llevar a cabo. Si lo puedo llevar a cabo, así moleste al inicio, trato de ir por ese camino porque sé que eventualmente va a funcionar. O al menos creo yo que va a funcionar. Entonces, proyecto. A base de la experiencia, ¿cuál ha sido como ese proyecto que más te ha gustado hacer? Probablemente el proyecto que más me ha gustado hacer es un proyecto relacionado con, bueno, era parte de una persona que tenía como, digamos, algunas dificultades para escribir, tenía como una especie de, una dificultad en los dedos, entonces estaba buscando formas de ver cómo poder enseñarles sin que sea tan incómodo. Entonces yo incluso en esa experiencia, mientras le enseñaba, o sea, el movimiento de las manos para que pueda ver cómo ir a teclear. Yo aprendí que hay formas incluso de cuando tecleas de que no te consume tanto tiempo. O sea, por ejemplo, a ver, lo que les comentaba, el proyecto. Había una vez un proyecto que estaba comentando, había una vez un proyecto que le di para un chico. El chico quería que le enseñe, básicamente me contactó porque quería que le enseñe, pero tenía dificultades, tenía una especie de lesión en los dedos, o tenía un problema articular. No me comentó mucho, pero me mostraba ahí por los lives, o sea, en sesiones que teníamos, que no podía tipear con mucha fuerza. Y algo muy importante en código es que si quieres crear proyectos de verdad, tienes que resolver ese problema de cómo escribir, de cómo empezar a resolver la forma en la que ves la pantalla. Esa cosa es muy simple, pero aprendí muchas cosas enseñándole porque él ya sabía escribir algo de código, pero él no podía, por ejemplo, escribir muy bien el teclado o tenía ese tipo de dificultad física. Entonces empecé a buscar formas a través de software, de cómo, por ejemplo, guiarle a través de la pantalla para que él a través de pantallas touch, por ejemplo, pueda escribir en pantalla. O también aprendí que, por ejemplo, como les decía, cuando tú tipeas en el teclado, no tienes que presionar hasta el fondo para que se salga la letra. Entonces ese tipo de cosas incluso me servían a mí para ganar velocidad, porque yo decía, ok, se puede hacer esto. Entonces yo tipeo, por ejemplo, la manera en la que yo tipeo es una forma en la que no va la tecla hasta el fondo, simplemente tipeo suave y no me cansa la mano y puedo estar 8 horas. Por ejemplo, algo que a mí me gusta de mi laptop, que es una ThinkPad, es que el teclado es fantástico para programar, hasta el punto de que yo puedo pasar como 4 o 6 horas programando seguidos, sin parar, y no me molesta la mano queda totalmente ligera. Otra cosa es, por ejemplo, también la posición en donde colocas los codos, la posición donde colocas los brazos, porque también la posición que estés te incomoda, te afecta la espalda, te duele la cadera, cosas por el estilo. Y sobre todo la forma de ganar velocidad es no ver el teclado y ver directamente la pantalla. Tienes que ver directamente la pantalla y no ver el teclado. Entonces eso te ayuda en la velocidad, te ayuda a que no pierdas tiempo viendo qué tecla vas a presionar y luego la pantalla. Ese tiempo se optimiza y hace que sea muy productivo. Entonces esa cosita me llamó mucho la atención de esas clases que le di, porque eran clases, el asunto no era que de eso, el asunto era que yo le enseñaba a programar, pero era como un problema que surgió en el contexto, que surgió en ese momento. Entonces yo dije, ok, aquí se puede aprender algunas cositas. Y por eso hay veces en las que hay personas incluso que me contactan, por ejemplo, personas con discapacidad y quieren que les enseñe. Y hay veces que tengo tiempo, hay veces que no tengo tiempo, también se los comento, pero cuando tengo tiempo, a pesar de que no es algo típico, me gusta probar porque aprendes cosas. No, por ejemplo, al inicio de este año, creo, una persona me contactó de que tenía problemas con la vista y me dijo que sí podía enseñarles. Entonces, esa sí no pude llevarla a cabo porque tenía 3 proyectos que al inicio de año se incrementaron por esto del COVID que apareció y los proyectos se me cayeron de golpe, como 10 proyectos de un golpe para ver cómo resolverlos. Entonces tuve que rechazar algunos, tuve que ver cómo acomodarlos, los derivé a otros. Entonces entre eso ya no pude contactarlo, pero básicamente era de una persona que no podía ver y quería que le enseñe. Entonces él me estaba pasando sus programas como el que utilizaba en el iPhone o incluso allí entras en cuenta de esto de las aplicaciones que son para las personas discapacitadas, ¿cómo se llama? Accesibilidad, el concepto de accesibilidad, para que tú puedas, por ejemplo, creas. Los proyectos más interesantes son estos que están relacionados, por ejemplo, con personas que tienen
alguna discapacidad, porque siempre se aprenden, por ejemplo, los programas que ellos necesitan, o siempre aprendes, por ejemplo, también conceptos de accesibilidad, o tener en cuenta otro tipo de personas que tienen alguna dificultad. Porque por lo general nosotros desarrollamos aplicaciones, pero tenemos en cuenta la mayoría de personas comunes que tienen, por ejemplo, no dificultades al escribir, pueden ver, pero las personas que tienen dificultades al momento de escribir código, pues también puedes ir ganando esa experiencia para mejorar tu proyecto. Con todos esos proyectos, como esa decisión más difícil de tomar. Probablemente un proyecto un poquito complicado que ha sido para administrar o conocer fue un proyecto en que tuve que llevarlo con otras 2 personas. Era un freelance igual, pero estaba como subcontratado por una empresa que entonces tenías que ayudar allí. Pero y como éramos 3 personas que teníamos que llevar como un proyecto, digamos, algo nuevo en la empresa, fue un poquito difícil ver hacia dónde iba al inicio, porque como era un proyecto nuevo, los 3 teníamos visiones distintas. Teníamos, por ejemplo, que ver tecnologías nuevas que, por ejemplo, no habíamos visto, y tecnologías relacionadas con empresa, así tipo IBM, tipo Oracle y demás. Y había un proyecto que sí tenía que trabajar con 3 personas, los 3 teníamos visiones distintas, entonces el elegir una visión, no teníamos problemas nada más en comunicarnos, sino teníamos problemas en ver cómo llevar el proyecto a cabo, porque era un proyecto nuevo y los 3, a pesar de que sabíamos, los 3 manejábamos tecnologías distintas. Entonces uno tenía que elegir y los 2 restantes tenían que aprender y también llevar el proyecto adelante. Entonces al final el que decidió fue uno de mis compañeros, en ese proyecto hubo un compañero mío, decidió qué tecnologías se iban a utilizar. Todo era remoto, todo era freelance igual, pero igual teníamos charlas, sesiones. Entonces uno eligió qué tecnologías íbamos a escoger, cuál iba a ser el modelo de negocio de la aplicación, así que cuál es la lógica de la aplicación, qué es lo que iba a hacer. Definimos muy bien eso. Y las tecnologías, como los 3 éramos, digamos, sabíamos nuestro trabajo, pero cada quien era distinto en su área, cada quien utilizaba tecnologías distintas. Uno escogió tecnologías al estilo tipo Java, estas cosas, Java, Oracle y este tipo de tecnologías empresariales. Entonces ya yo con la otra persona que no éramos de ese ámbito, porque yo me voy más por el open source típico en la web, que son Golang, Python, JavaScript, TypeScript, este tipo de lenguajes. Y Java, como que después de la universidad ya no lo toqué mucho, tuve que volver a estudiar nuevamente Java y estas cosas. Entonces, como era trabajo, ese proyecto se volvió un poco, digamos, complicado de llevar, no por el asunto de la tecnología, sino más que todo por el asunto de cómo utilizar distintas tecnologías que ya había desarrollado la empresa anteriores, con esas tecnologías que yo no las dominaba y que para dar un poquito más de dificultad estaba trabajando con personas nuevas. Entonces, este fue un proyecto un poco complicado de manejar, a modo de decidir qué es lo que se iba a hacer, cómo se deberían hacer las cosas. Incluso hay veces en las que me revisaban a mí si eso estaba bien escrito y demás. Por suerte no tuve ningún problema con eso, pero siempre es complicado entenderte con otras personas que están, digamos, a tu mismo nivel, digamos, ¿no? Porque cada quien tiene opiniones distintas. Todos nosotros creemos que tenemos la opinión válida, pero realmente a veces no es así. Entonces, ese sí fue un proyecto un poco complicado y demoró como 3 meses en llevarse a cabo, o sea, terminar el proyecto. Pero cuando termina me quedó la experiencia más o menos de que el trabajar con personas siempre es un extra dificultad cuando el proyecto es muy importante, porque tienes que, a veces las opiniones no coinciden, a veces la información que tiene uno no coincide con la otra, o otros tienen X motivos. Entonces, trabajar con personas es complicado muchas veces. Eso es lo que una empresa, por ejemplo, es lo que más se administra, porque los que escriben código son personas. Al final tienes que llevarte muy bien con otra área, tienes que entablar una buena relación para saber cómo llevar el negocio. Entonces, sí, es complicado. Ese fue probablemente más complicado, pero fue más que todo por la administración del proyecto. Si no hubiera existido la programación, ¿qué carrera hubieras escogido? Probablemente una carrera que me hubiera gustado estudiar, que no hubiera sido código, ni informática, ni tecnología, ni esto, hubiera sido probablemente medicina. Me hubiera gustado estudiar medicina, probablemente, me hubiera gustado, pero cuando yo empecé no tenía dinero, y el viajar para mí a otro lugar para estudiar en una universidad muy buena que enseña medicina era un poco complicado para mí. Entonces yo dije, bueno, de aquí hay universidades que son privadas, o sea, no son muy buenas, la verdad no son tan buenas, pero
voy a tratar de estudiar, ganarme un título y ir poniendo de mi parte para estudiar esto que al final me gusta también. Y ya luego quizás en mi tiempo libre pues pueda pagar algún curso relacionado con biología, con química, que son áreas muy relacionadas a la medicina. Entonces que pueda estudiar estas cositas. Y el día de hoy incluso a veces veo en YouTube, por ejemplo, canales de médicos, por ejemplo, que son muy bonitos, muy interesantes. Pero sí, probablemente hubiera sido esa área que me hubiera gustado investigar. Pero Sí, sí, sí. espérame, Miguel, que tengo una inquietud. Dale. Si te dieran la posibilidad de cambiar y tuvieras todos los recursos, ¿cambiarías tu carrera por la medicina totalmente? Ahorita ya no, ahorita ya no, por una sencilla razón, Cuando yo empecé yo no sabía muchas cosas, yo todavía no sabía, o sea, recién estaba empezando, tenía una idea de lo que quería, pero no, obviamente no había experimentado nada, todavía no sabía. Entonces, ahorita yo veo que la tecnología tiene mucho más alcance en muchas áreas, mucho más lejos de tan solo ser típicamente tecnología. Por ejemplo, uno puede crear software relacionado por también, por ejemplo, a veces he hecho, cuando estudiaba en la universidad, había hecho como prácticas preprofesionales en clínicas y ahí más o menos me daba una idea de cómo era su flujo de como clínicas o cómo funcionaban las clínicas o los hospitales. Entonces, esas cositas se ganan porque tú eres informático y tienes que ver a nivel, digamos, global cómo funciona el sistema. Entonces te da como un poco de idea de cómo está funcionando, a pesar de que no sepas obviamente las tareas de los médicos y esas cosas. Entonces, luego me dio a entender de que el área de tecnología abarca muchas otras áreas y que luego te puedes combinar especialidades. Por ejemplo, en medicina hay formas de crear implementos médicos, por ejemplo, con apps, o por ejemplo, IBM tiene su Watson que hace incluso hasta análisis de diagnóstico médico. O, por ejemplo, puedes crear dispositivos electrónicos para, por ejemplo, un proyecto en mi universidad que nosotros teníamos planeado era crear, tener un dispositivo que a través del sudor pueda medirte, por ejemplo, la cantidad de glucosa en la sangre para los diabéticos. Entonces esas cositas me llamaban bastante la atención porque estaba combinando como dos áreas, tecnología y un poquito de medicina. Y ahí hablábamos con algunos doctores, gente, endocrinólogos, que eran gente que se dedica a eso. Y era interesante. ¿Pero por qué? Porque yo tenía que crear esas cositas, entonces también tenía que saber un poco de su área de ellos. Entonces, digamos que me dio a conocer todo esto o entendí que la tecnología, al final, como participa en todas las áreas, te da a probar un poco de cada área. Por ejemplo, si tú quieres crear un sistema para contadores, tienes que saber un poco de cómo funciona su fórmula de los contadores o los procesos que ellos hacen. O, por ejemplo, si quieres crear una aplicación de agricultura, por ejemplo, un amigo tenía un proyecto de esos, es informático, pero tenía que crear una especie de dispositivo para medir, por ejemplo, el peso de los animales y transmitirlo a través de Bluetooth. Él tenía que saber sus procesos también de ese otro. Entonces, la tecnología, algo bonito es que a pesar de que tú no trabajes en áreas de medicina, ni de agricultura, ni de contabilidad, tú tienes que saber un poco de eso, tienes que aprender un poco de eso para poder resolver el problema real. De hecho, es algo muy típico cuando creas proyectos que digas, tienes que hablar con el cliente, tienes que preguntarle a cada momento qué es lo que quiere, si tu aplicación va bien, si realmente le está cumpliendo con lo que él necesita resolver. Y si resuelve, pues tu aplicación está muy buena. De hecho, es algo relacionado con los tests en código. Entonces, ese tipo de cosas me dio a entender de que la tecnología realmente era para mí porque como yo voy variando mucho en cuanto a gustos, me da a conocer un poquito de cada área. Entonces, por ejemplo, a veces yo me encuentro con algunos amigos que sí han estudiado, por ejemplo, medicina, contabilidad, otros que han estudiado ingeniería civil. Esas cositas siempre me gusta escucharlos porque algunos dicen, ay, mira, de ingeniería civil estamos llevando este programa nuevo que, que nos enseña a programar, que está relacionado al diseño de 3D o modelos 3D, que es AutoCAD, y ahora funciona en la web. Y yo más o menos como, sí, más o menos siempre estoy enterado de estas cositas, digo, ah, sí, ya sé por qué funciona la web. ¿Por qué funciona? Porque ahora hay un concepto WebAssembly. Y estas cositas te dan como a entender de que como la tecnología está en todos lados, puedes probar un poco de cada área, si te interesa, si es lo que te interesa. Entonces, como yo soy algo un poco abierto a las cosas de aprender, pues me gusta esta área. Entonces no la cambiaría a pesar de que tuviera la oportunidad. Me gusta bastante. Por ejemplo, hoy que hablabas de que son muchas las áreas que abarcan, ¿qué consejo le darías a esa persona que está empezando? No solamente la programación, sea algo muy referente como a las TIC. Las TIC, pues sí, bueno, en las TIC por lo general, para toda área de tecnologías de información, yo creo que es muy importante ahorita al menos tener una idea de qué es escribir código, pero a modo de general, no ser un experto programador, pero sí saber más o menos lo común. Luego, otra área que también es muy importante ahorita son los modelos de negocio, que también si, por ejemplo, muchas de las personas que entran en tecnología es porque quieren crear una empresa o quieren tener un modelo nuevo de negocio, quieren solucionar algo. Los modelos de negocios en Internet también es algo muy importante que deben tener en cuenta,
porque el dinero está presente incluso en tus sueños. Si quieres desarrollar tus sueños, tienes que administrar muy bien tu dinero, los recursos que tienes. Entonces es muy bueno que sepas esas cosas también. Otra cosa que también, aparte del dinero y el conocimiento, es también cómo administrar tu tiempo. Pero si una persona que quiere entrar en TIC, pero no tan solo en código, quiere empezar a hacer algo real, sería que empiece primero por una sola área. Por ejemplo, si yo quiero crear implementos médicos, pero quiero programar implementos médicos, quiero crear con cosas de hardware, con electrónica, esas cosas, tengo que estudiar, por ejemplo, un curso me serviría de programación, otro me serviría un curso básico o estudiar medicina, pero también programación, o estudiar, por ejemplo, también electrónica. Entonces, esas tres áreas se van combinando. De hecho, por eso que salen áreas nuevas en la universidad. Por ejemplo, está mecatrónica, que es unión de hardware con electrónica, o de unión de implementos mecánicos con electrónica. ¿Por qué? Porque ahora ya es más común ver robots, es más común desarrollar robots. Van surgiendo esas áreas. Entonces, para alguien nuevo que quiera empezar a resolver un problema y tiene una idea, digamos, loca, entre comillas, que estudie esas áreas, que vea cuáles son las áreas principales que tiene que estudiar y que las estudie una a una. O si es muy bueno, es muy inteligente, pues puede estudiarlas a la par, pero es mucho más complicado. Se necesita mucho dinero, tiempo y esas cositas. A todos nos ha pasado que nos ha atacado ese mal llamado síndrome del impostor. ¿Crees, Faz, que has logrado vencer el síndrome del impostor? Sí estoy enterado del término, pero digamos, es que sé mis límites, sé lo que no puedo hacer. Yo siempre me lo guardo para mí porque al final trato de decir, ok, ahorita no puedo, pero voy a intentar hacerlo. Entonces eventualmente lo traspaso y ya me quedo tranquilo. Pero sí creo que lo he podido vencer simplemente porque ya he entendido que cualquier persona realmente puede aprender lo que sea. O sea, no es cuestión netamente de ser alguien muy listo o muy inteligente. Simplemente yo creo que es cuestión de que te guste o tengas interés en hacer las cosas. Muchos de nosotros, por ejemplo, cuando recién empezamos a conocer un área nueva, no sabemos absolutamente nada. Y esto es igual para todos. Pero si a ti te interesa mucho, a ti te gusta mucho esa área, tú lo vas a querer ver incluso hasta cuando estás en tu momento de ocio, hasta cuando te estás entreteniendo, vas a querer ver. Por ejemplo, me pasaba a mí, que cuando yo estudiaba informática, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, ver incluso conferencias de hacking. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, había personas muy apasionadas por su trabajo y a pesar de que yo no entendía todo lo que decían, me gustaba ver las cosas que creaban, las cosas que implementaban y eso me motivaba a seguir. Entonces, a pesar de que yo sabía que no entendía eso y que sabía que nunca iba a poder quizás hacer eso en ese momento, yo sabía que eso era lo que quería hacer, a pesar de que no iba a ser muy bueno. Entonces simplemente seguía adelante. Decía, bueno, al final quizás no soy para esto, pero quiero hacerlo porque me gusta, porque me interesa simplemente. Entonces eventualmente lo hacía por gusto propio. A tal punto de que ya en un punto veía esas conferencias y entendía la gran parte de lo que explicaban. ¿Por qué? Porque lo había puesto de mi parte. Mi interés estaba mucho más allá de mis miedos. Tratar digamos, de creer que no iba a poder. Entonces, el síndrome del impostor, pues ahora ya no me preocupa mucho, sino, por ejemplo, si viene un reto a mí nuevo, que tienes que, por ejemplo, no sé, algo muy típico ahorita creo que es esto de relacionar áreas de Machine Learning y estas cositas, si viene un reto nuevo para mí, pues yo no me pongo a decir, bueno, creo que esto no puedo y me pongo a desanimar porque no llego a ningún lugar con eso. Entonces simplemente digo, ok, tengo esta tarea, voy a ponerme este horario y voy a ponerme a estudiar a full porque ya no sé nada de esto, entonces tengo que ganar tiempo. Entonces me pongo a estudiar y ya no pierdo mucho tiempo en desanimarme porque sé que no me va a llevar a ningún lugar. Ese tipo de, digamos, de actitud sirve mucho en problemas porque los problemas van a aparecer a cada rato. Entonces el que no te desanimes por cada problema que se te aparece, pues te va a ayudar a ser un poquito más competente. Problemas hay a montones. No nos podemos derrumbar por cada problema que nos sale. Sí, claro, eso es verdad. Creo que uno a veces sí se frustra muy rápido porque quiere las cosas como muy Sí, sí. se hace síndrome que uno quiere desarrollar la mejor aplicación, pero lo quiere hacer de la noche a la mañana. Sí. Un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, Faz, algo así como muy random. Uh-huh. ¿Qué crees tú o qué sería de Faz si de la noche a la mañana se va al internet? Probablemente si pasara una catástrofe y el internet ya no existiera, probablemente empezaría a escribir o empezaría a dar clases clases presenciales probablemente. Me gustaría dar clases, pero
no en una universidad o un instituto, no porque no me guste, sino porque me gustaría romper un poquito el esquema de que tienen las universidades o estas cosas. De hecho, en algún futuro, yo me imaginaba de aquí a viejo, porque ahorita tengo 25 años, pero de aquí a viejo ya, yo me imaginaba que si todavía seguía viviendo, pues probablemente pondría alguna especie de entre comillas, instituto o escuela para gente que no tiene muchos recursos y tiene dificultades, por ejemplo, en su vida. ¿Por qué? Porque cuando tienes alguna dificultad en tu vida, le tomas más atención a esto de estudiar, porque es tu medio para salir adelante. Entonces, el darle esa oportunidad a ese tipo de gente, o sea, gratuitamente, creo que es muy valioso porque si esa gente lo aprende, también puede aportar algo más importante a la sociedad. Eh, por ejemplo, hay ese concepto que dicen que los niños es el futuro. De verdad, yo creo que eso es una verdad, porque muchas personas, todos los que nosotros estamos aquí, de adultos, simplemente somos una versión que conoce un poco más nada más de la versión que hemos sido de niños. Entonces, si de niño, por ejemplo, te incentivaron a tener gusto por las cosas que haces, si te dieron gusto por ser tú mismo, por tratar de enfocarte en lo que a ti te gusta, sin que te digan, por ejemplo, que no vas a poder hacerlo, esas cosas, vas a llevar adelante a cabo tus sueños a pesar de que quizás otros no te consideren muy bueno para eso, simplemente porque a ti te gusta. Y esas cosas aportan mucho a la vida, porque luego cuando esas personas crecen, esos niños crecen, son profesionales que son muy respetuosos, que te animan mucho a seguir adelante, a afrontar un proyecto, a resolver cosas. Entonces, ese tipo de educación es muy importante, yo creo, ahorita, y creo que, de nuevo, por las circunstancias en las que estamos, es un poco difícil llevar a cabo, porque el replantear la educación se hace desde niño, y se replantea también a las personas que ya estamos aquí. Entonces sería un super proyecto que tendría que llevar los gobiernos, entonces es muy complicado, pero uno hace su parte nada más en tratar de hacer las cosas bien y hacer lo mejor que puede. Ya el resto depende de cada persona también. Faz, ¿qué opinan dentro de 10 años? ¿Cómo te verías dentro de 10 años? Probablemente, si todo va bien, así sin percances, yo diría que de aquí a 10 años probablemente pueda tener algún tipo de plataforma abierta, sin costos, sin nada, que tiene algún modelo de negocio. Eso es complicadísimo ahorita porque los modelos de negocio se tienen que llevar sí o sí. Pero probablemente de aquí a 10 años podría, con más conocimiento, podría tener algún tipo de plataforma digital con algún tipo de concepto de machine learning en el que realmente cualquiera puede aprender. Por ejemplo, puedes entrar a quieres aprender, supongamos, no lo sé, un nuevo lenguaje que aparezca de aquí a 10 años. Bueno, puedes entrar en el sitio y tienes un asistente, un bot, pero que no es tan bot como ahora, porque los bots ahorita son básicamente escribe algo y yo te respondo algo prescrito, perdón. Entonces, sería mucho más que eso, sería un poco más de, buenos días, algo así como el asistente personal que tendría Tony Stark, no sé si alguna vez han visto Avengers, algo así, pero minúsculo. Yo que te diga, ¿qué quieres aprender? Ya tenemos estos recursos, entonces con estos recursos puedes empezar con esto. Tenemos la comunidad, pero sería un proceso más automatizado, sería eso que aquí hay una persona que a mí me admiro mucho que se llama Isaac Asimov. Él tiene un término que decía que la educación ahorita está de muchos a uno, así como las relaciones en las bases de datos, de muchos a uno. La educación para que sea muy buena tiene que ser de uno a uno, de un solo educador a una sola persona. Eso es muy difícil ahorita, pero con la inteligencia artificial sí se puede llevar a cabo. Tú puedes crear un bot que le pueda enseñar tan solo a un niño las cosas que realmente les pueda llegar a servir en su vida real. Que el bot se adapte al niño, eso es muy importante, que se adapte al niño y le pueda enseñar las cosas que le pueda servir al futuro. Eso es muy complicado ahorita, sería un proyecto, pero sí me gustaría llevar a una plataforma que al menos dé una idea de qué es eso, no a modo que sea perfecta, simplemente que al menos que dé una idea, que sea algo común, que en tu día a día entres y digas, aquí hay un bot que me puede ayudar a conocer estas cositas, o puedo entrar a esta plataforma, y esta plataforma no me cobra, pero más o menos trata de enseñarme, trata de dar un tipo de metodología distinta a lo que es las escuelas, a las plataformas de educación y así. Aún estoy planeando, aún estoy escribiendo, a ver qué forma podría llevarlo a cabo. Ese es un proyecto personal, pero probablemente investigue mucho en esas áreas. De hecho, algo que me gusta mucho ahorita es los procesos de automatización que están creando las empresas. Por ejemplo, hay un proceso que se llama RPI, Robotic Process RPA, Robotic Process Automation, que básicamente está tratando de, digamos, a través de inteligencia artificial, automatizar las cosas que son relacionadas con, por ejemplo, las personas que administran, por ejemplo, tus horarios o estas cositas. Ese tipo de programas los puede automatizar en empresas.
Entonces el concepto de inteligencia artificial se está llevando cada vez más y más y más a cabo, pero a mí me gustaría, en lugar de ser un experto en inteligencia artificial, utilizarla para resolver un problema real. Y ese tipo de cositas probablemente de aquí a 10 años. Probablemente crear una plataforma, voy a seguir en internet si aún existe, y si algún momento tengo la oportunidad de trabajar para una empresa, trabajaré para esa empresa siempre y cuando también me permita seguir investigando, estudiando y moviéndome. Porque, por ejemplo, algo que me gusta ahora es ir cambiando de temas, no tan solo enfocarme en una cosa, sino cambiar de tema, porque de esa manera digamos, mi interés se mantiene vivo. No caigo en esto de la cotidianidad, digamos, en lo común, en lo de hacer todos los días lo mismo, sino tratar de ver, aunque sea, a pesar de que mi día, digamos, de manera práctica sea muy similar, en tratar de estudiar algo nuevo. Es como cuando todos los días lees un libro distinto, se te vuelve interesante, algo así. No, qué bacano eso, ojalá sí sea futuro, si se pueda cumplir, sería una idea muy Sí, interesante eso me gustaría también. poder apoyar a muchas personas y porque si eso es un cambio, las tecnologías Sí. son un cambio Sí. a mejor. Tocando como un tema un poquitico personal, Faz, ¿tu yo del pasado se sentiría orgulloso del presente? Diría que orgulloso, no tanto, pero tampoco no despreciarlo. O sea, básicamente se sentiría indiferente, yo creo, porque todavía no he logrado las cosas que he querido. O sea, todavía no he logrado las cosas que me gustaría ver, pero sí creo que estaría tranquilo de ver que las cosas funcionaron. O sea, eso sí, porque al inicio, como les decía, a pesar de que pasaba mi tiempo escribiendo, y al inicio para mí fue un poquito complicado porque no sabía hacia dónde iba. O sea, muy fácil ahorita yo les digo porque ya he pasado por eso, pero al inicio cuando yo empecé, y yo cuando terminé la universidad, yo dije, ahora, ¿qué hago? ¿Te quiero trabajo para empresa o lo hago yo mismo? A mí me gusta mi trabajo, pero yo no quiero frustrarme, yo no me quiero perder a mí mismo en mi trabajo, yo no quiero pasar 8 horas escribiendo código y empezarlo a detestar, escribir código. Entonces yo dije, ok, voy a ser freelance. Aquí no conozco ningún freelance, pero voy a ser freelance, voy a apostarle a esto. Y un año invertí mi dinero, un año no gané nada de dinero, absolutamente nada de dinero. Yo invertí mi dinero un año, casi yo tenía dinero para pagar títulos, para seguir estudiando, para dinero que había juntado en mis años, y lo empecé a gastar, no empezaba a ganar nada durante un año, a tal punto de que un año ya no ganaba nada, a excepción de los proyectos de freelance que empezaron a dar frutos ya a mediados de año. Entonces ya después de 3 meses me empezaban a pagar, después de 3 meses a otro proyecto y así. Pero un año básicamente estuve en la nada, básicamente. Entonces, ese yo sí está un poco, digamos, estresado o al menos preocupado del futuro. Pero si ese yo me viera ahora, probablemente estaría tranquilo de que las cosas funcionaron y que básicamente nos encontramos bien y podemos seguir siendo nosotros mismos sin depender digamos, de un contexto un poco más complicado, la empresa o esas cositas. Al final, algo que me gusta ahorita de cómo soy es que ya soy más independiente de muchas cosas, de empresas, de personas. Entonces puedo continuar aprendiendo, ser yo mismo, estudiar, salir a caminar un día, seguir aprendiendo, viendo cursos, todas esas cosas, seguir estudiando porque es algo que me gusta. Entonces estaría tranquilo probablemente el día anterior. Aparte de la programación, ¿qué De la programación, pues a veces también me pongo como le dije, a veces leo libros de medicina, a veces también me pongo a estudiar esto de composición musical. Ahí, por ejemplo, en programas, también puede ser, por ejemplo, esos típicos Audio Workstation, que son como programas que te permiten componer música. A veces me gusta ver esos canales donde te permiten hablar de eso de composición musical. A veces también básicamente leo libros relacionados con digamos, cosas prácticas o cosas que se crean, por ejemplo, ingeniería civil, estas cosas donde puedes ver esquemas en 3D o modelos de diseños. Esas cositas me gusta ver porque te motivan más o menos de cómo esas personas crean cosas, objetos reales. Y al final yo digo, trato de verlo un modo abstracto, porque al final la informática es como más abstracto. En la informática tú creas un sistema, pero el sistema nunca se ve en la vida real. Ese sistema funciona en procesos informáticos, en la computadora, en la nube. Entonces, al final un usuario entra, escribe algo y una respuesta, pero no ve todo el sistema que está detrás. Y por ejemplo, en ingeniería civil, en medicina, esos sistemas sí se ven, y es muy interesante para mí. Entonces, a mí me gusta leer de esas cosas en mi tiempo libre y me entretienen bastante. Entonces eso es lo que hago mi tiempo. O a veces también incluso simplemente me pongo a correr, o a veces salgo con mis amigos a manejar bicicleta o a conducir. Entonces esas cositas sí
me distraen. Cuéntanos qué libros has leído, cuáles estás por leer y cuáles le recomendarías a todos los que nos escuchan. ¿Libros de cualquier tipo o libros técnicos? Libros de cualquiera, no tienen Okay. que ser de programación. Ok. Un libro que estoy leyendo ahorita, que lo tengo bastante, digamos, en cuenta, o sea, justamente lo estoy leyendo ahorita, es la biografía de Elon Musk, que recién lo he empezado justamente hoy día, recién lo he abierto, lo he desempaquetado y lo estoy leyendo justo ahora. Entonces les recomiendo que lean eso porque es bastante interesante de cómo se crean, de cómo una sola persona puede llegar a competir con estados, porque para darles una idea, los viajes aeroespaciales eran siempre, digamos, proyectos de Estado. O sea, siempre, por ejemplo, salió como competencia en la Guerra Fría y luego en estados, por ejemplo, como Estados Unidos, como China, ahora, por ejemplo, como China, como Europa o Rusia, por ejemplo, ellos compiten siempre, pero en realidad que salga una sola persona con una sola idea y le guste mucho eso y pueda crear una empresa de tecnología que compita con estados y que al final logre mucho más porque no está dependiendo de esas, digamos, grilletes que tienen los estados para poder innovar, es muy motivador porque al final te dice, ok, al final tu sueño, eso que tú realmente quieres solucionar, se puede llevar a cabo. Entonces ese libro yo lo recomendaría a alguien. Algún libro también que, como les dije, a ver, que me han recordado justo ahora, que me sirvió cuando entré en la universidad, fue ese libro también de la biografía de Steve Jobs, que también es bastante bueno, que creo que es el libro que está escrito por Karen Blumenthal, que es la autora, y es un libro bastante bueno también, les recomiendo que lo lean, es bastante entretenido, no es un libro aburrido, es un libro bastante entretenido. Luego, en cuanto a libros que yo leo, por ejemplo, en mi tiempo libre, son los libros de ciencia ficción. La ciencia ficción siempre es bastante interesante. Por ejemplo, los libros de Isaac Asimov, como les comenté, es un escritor bastante bueno. Incluso tiene unas conferencias muy buenas en cuanto a educación. Luego, otro libro que probablemente les va a servir mucho para aquello de aprender es la biografía de Richard Feynman, que Richard Feynman era un físico teórico, que incluso aportó mucho en esto que es computadores cuánticos, el concepto de la mecánica cuántica. Es un físico muy conocido en el área, en su área. De hecho, formó parte del proyecto Manhattan, que es el proyecto de que creó la bomba atómica. Entonces, ese físico siempre me llama mucho la atención, porque a pesar de que era una persona con conocimientos muy elevados, se le conocía por ser le conocían como el Great Explainer, la persona que explicaba muy bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que él era un experto en física teórica, él explicaba conceptos de física teórica a personas que no tenían nada de idea de eso. Y lo explicaba de una manera sencilla, e incluso sus clases allí en la universidad donde él enseñaba eran muy, digamos, concurridas. Había un montón de gente que iba simplemente porque explicaba muy bien, sencillo, era divertido, la gente se reía, la gente lo pasaba bien. Y él ganó el premio Nobel de Física porque al final le gustaba mucho de eso, le gustaba mucho la física, pero le gustaba no tan solo por su trabajo, sino por la manera en la que funcionaban las cosas. Y es una persona que también influye mucho en el momento de aprender, porque yo lo aplico mucho. Por ejemplo, cuando yo estudio, él tiene un concepto que dice, si tú no lo puedes enseñar en palabras simples, entonces no lo entiendes muy bien. Entonces eso yo en mi vida personal lo trato de aplicar. Si yo intento enseñarle algo a alguien, lo tengo que hacer de manera simple. Y si me entiende, pues entonces yo también digo, ok, entonces yo lo he entendido porque él también lo puede entender y los dos lo llevamos a cabo. Pero si yo no lo puedo explicar en palabras simples, pues entonces no lo entendí muy bien, entonces vuelvo a estudiar. Y esa es la técnica que se le conoce, la técnica de Feynman. Y es muy bueno, para el estudio es muy bueno. Así que les recomiendo que lean la biografía también de Richard Feynman. Y a partir de allí se me vienen un montón de libros solamente relacionados con ciencia ficción y ese tipo de cosas. Pero sí, básicamente esos 3 libros que se me han venido a la mente les recomendaría bastante. Son bastante buenos, bastante amenos, no son complicados de leer, ¿no? Para su tiempo libre. Qué bien, qué bien. No, Paz, de verdad, agradecerte demasiado por sacar tu tiempo, por hablarnos y contarte cosas de tu vida, cosas de pronto ya verás como comentado por otras partes o estás comentando como por primera vez. Por favor, nos regalas como tus redes sociales. Ok. Claro, a ver, en cada red social que visiten, por ejemplo, sea Twitter, Facebook, YouTube, pueden encontrarme como FastTech, es decir, FAZTTECH, FastTech. Simplemente buscan youtube.com/FastTech, entran a mi canal de YouTube, en mi twitter.com/FastTech,
entren a mi Twitter, facebook.com/fastech, entren a mi Facebook. Y allí básicamente son las 3 redes sociales más típicas que uso, aunque ahora también estoy streameando en Twitch por juegos o porque a veces por ocio también, por como entrar, ir hablando con la comunidad. También en Twitch estoy streameando esos días. También me pueden encontrar en twitch.com/fastech. Entonces, básicamente con ese nickname pueden encontrar en muchas redes sociales. O si no, si quieren enviarme un correo personal, también está mi correo que es fast@fastweb.com. Y allí trato de revisarlos siempre, así sean proyectos, sean opiniones o comentarios. Siempre trato de revisarlo. Así que ahí tienen mi último contacto. Qué bien, no. De verdad también agradecerle a todos por habernos escuchado, por los que nos están en YouTube, por vernos también. No, queda decirles a todos que pues, los que nos están viendo por YouTube, que se suscriban, que nos dejen sus comentarios si les gustó, quiénes quieren traer, a quién quieren invitar, qué preguntas le quieren hacer algunos a los invitados, y darle me gusta, darle a la campanita para que les recuerde, y a los que nos están escuchando en Spotify, darle seguir. Y entonces para que todos recuerden nuestras redes sociales como @caminodev, tanto en Twitter y en Instagram. Entonces no queda sino agradecerles y vernos y escucharnos en la próxima semana. Muchísimas gracias, Faz, por haber Gracias a ustedes. podcast, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, chicos. Gracias.